Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La política nacional es importantísima, nadie lo duda, aquí toda la semana estamos hablando de ella, ¿verdad? Pero no se entendería nada de la política nacional ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, si perdemos de vista algo absolutamente fundamental. Hace varios años que en los países fundamentales de la civilización occidental la política nacional no es más que consecuencia de decisiones que se han tomado fuera de los ámbitos políticos, de eso que se llamaba soberanía nacional y que está quedando reducida cada vez más a un mero artificio retórico. En España tenemos un problema evidente con el campo. El mismo problema están teniendo en otros lugares de Europa. En España estamos teniendo un problema evidente con el agua. El mismo problema de privatización de facto del agua están teniendo en otros lugares de Europa. En España tenemos un problema evidente de política energética, pero en otros lugares están teniendo el mismo problema. Por no hablar de las políticas del aborto, de las políticas trans, etcétera. Todo eso ya escapa a la política nacional. Prácticamente en todos los países de Europa hay hoy un ministerio o secretaría de Estado para la Agenda 2030 y asombrosamente es algo que hasta fecha muy reciente no ha constituido un objeto de polémica política. Todo el mundo lo ha aceptado como, bueno, la verdad revelada que todo el mundo ha de acatar. Como en El Señor de los Anillos, el anillito de la Agenda 2030 se ha convertido en un anillo para gobernarlos a todos y todos están diciendo sí, buana. Todos, bueno, no, en esta campaña electoral que vivimos en estos meses hay un partido que ha focalizado en la Agenda 2030 el origen de buena parte de nuestros problemas y felizmente el argumento parece que ha calado. Lo que yo no sé si ha calado suficientemente es de qué carajo estamos hablando. ¿Por qué es tan importante la Agenda 2030 y qué es exactamente lo que dice? Porque uno entra en Internet y ve el papelito y dice, pues yo con esto estoy de acuerdo. Ya, el problema no es el papelito. Como en un calendario de Adviento, uno levanta los cuadraditos de la Agenda 2030 y lo que encuentra debajo es aproximadamente la negación de lo que cualquier ser humano debería desear. Hoy vamos a dedicar este gato de viernes, este gato de usuarios, a hablar de la Agenda 2030, a descubrir sus secretos. Van a pasar muchos invitados por esta mesa, periodistas que han investigado puntos concretos de la Agenda 2030, políticos que han llevado al Parlamento la Agenda 2030 y, por supuesto, especialistas en la cuestión. A ver si conseguimos, como en El Señor de los Anillos, arrojar a las lavas del Monte del Destino ese anillo que ha nacido para gobernarnos a todos. Bueno, un anillo para gobernarlos a todos y vamos a ir quemando etapas. Este es un asunto extremadamente importante. Si no se entiende nada de lo que está pasando en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en fin, de lo que está pasando en el mundo en general. Vamos a ir por partes para ir desentrañando poco a poco de qué estamos hablando, por qué es tan importante, por qué está determinando tanto nuestras vidas y sobre todo, ¿por qué es de justicia oponerse a este intento de ingeniería social a escala planetaria? Titulares. Un anillo, efectivamente, para gobernarlos a todos. La Agenda 2030 se ha convertido en la nueva ideología global. Todo el mundo ha de aceptar lo que ahí se ha decidido y no solo los objetivos, que evidentemente están formulados en términos Miss Universo, o sea, la paz en el mundo, sino las políticas concretas. Y oiga, algunas son sencillamente inaceptables. Las iremos viendo. Un aspecto fundamental de la ideología 2030 es ese objetivo de cambiar el rostro del mundo, aunque el mundo no quiera. Basta pensar, por ejemplo, en esos campos arrancados al cultivo para destinarlos a instalar plantas solares, por ejemplo, ¿verdad? O como en Holanda, adquiridos por el propio Estado para que dejen de ser rentables desde el punto de vista agropecuario y convertirlos en suelo para las nuevas energías. ¿Aquí qué está pasando? Bueno, lo veremos.
Un aspecto particularmente siniestro de la Agenda 2030 es cuando habla de salud reproductiva, por ejemplo. ¿Por qué lo llaman salud reproductiva cuando quieren decir aborto? Porque es en realidad esto, es decir, es la política que, guiándose por la Agenda 2030, se ha ido aplicando en todas partes, incluso con evidentes fraudes, no sé si de ley, pero sí de razón, como el del Tribunal Constitucional Español. Pero insisto, es un problema generalizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los objetivos es reducir la población, pero esto lo iremos viendo. Quieren controlar hasta lo que comemos. Toda esta historia de que el campo no y los bichos sí va precisamente por ahí. Todo el mundo está de acuerdo en combatir el hambre en el mundo. Cuando te dicen que la solución para combatir el hambre en el mundo es no comer carne, no comer verduras y comer insectos, bueno, pues la cara se le cambia a uno, ¿no? ¿Y por qué esa solución? Lo veremos también. Desde el punto de vista político hay una cuestión fundamental. Todas las grandes naciones occidentales se han sometido absolutamente a la Agenda 2030 y en el caso de España de forma muy particular. Pero oiga, ninguno hemos votado esto. Todas las políticas del gobierno español de hoy, y si gobernara el PP no sería muy diferente, están sometidas expresamente a la Agenda 2030, pero nadie nos ha pedido permiso, nadie la ha votado, nadie se ha presentado a unas elecciones diciendo mi programa es la Agenda 2030. Estamos ante un ejercicio terrorífico de robo de la soberanía. Entraremos en ello. Entraremos con nuestros usuarios habituales y otros muchos que van a pasar por aquí como soldados de reemplazo por esta cantina. Don José Antonio Fuster, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, fenomenal. Encantado de estar aquí, como siempre. Me he mentido. ¿Qué tal la campaña? ¿Estás de campaña? Sí, claro. Sí. Y vengo aquí, ¿por qué? Porque, ¿cómo voy a perder? ¿Y has ido a mítines y todo? ¿Hablar al pueblo? No, yo hago bulto. Yo estoy... tú estás entre el pueblo. Entre el pueblo. Eso está muy bien. Bueno, claro que sí. Una buena forma de hacer campaña. Yo estoy entre las sombras. Yo quiero ese momento que seguro que está en algún rincón de Instagram de José Antonio Fuster pegando un cartel en la pared. ¿Qué cara pone? ¿Seguro ves? Seguro que lo hay. La pega de cartel. José Antonio, bienvenido. Don Carlos Esteban, que no está de campaña. Bueno, él vive en campaña permanente, pero en fin. Efectivamente. O sea, yo creo que ahora, en este momento, precisamente cuando tenemos unas elecciones a la vista y otras bastante previsibles un poco más tarde, lo que primero que tenemos que plantearnos es el hecho mismo de las elecciones. Es decir, si gana la Agenda 2030, si gana la agenda globalista, lo que usted vote importa. ¿Un rábano? Rábano. Un rábano. Una escolopendra. Ahora hay que cambiar la terminología en esos términos. Claro. Perfecto. Pues una escolopendra. En fin. Carlos, bienvenido. Y desde el otro lado del mar, de uno de los países que está siendo esquilmado a modo por la oligarquía local en connivencia con las mismas oligarquías que dictan la Agenda 2030, pues nos llega Marcelo Gullo, después de su gira por estas tierras de España. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Yo estoy en campaña por la soberanía de los pueblos. Estamos evidentemente en una guerra en la cual se defiende la soberanía de los pueblos o se impone la soberanía de las oligarquías financieras mundial, ¿no? Y entonces o construimos una comunidad organizada de pueblos o vamos a la constitución de un orden mundial donde nadie vota nada o cuando se vota no sirve para nada porque en realidad ellos han decidido quiénes son los candidatos que deben gobernar, uno de derecha y otro de izquierda, para que los pueblos pasen de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, pero nunca dejan de ser fideos, siempre están cocinados los pueblos. Y hay que terminar con eso, hay que dejar que los pueblos, una vez por siempre, dejen de estar cocinados en la sartén de la izquierda o en la olla de la derecha. Nosotros vamos a ir viendo precisamente esta cuestión y vamos a empezar por el marco general precisamente. Para eso nuestros compañeros de postproducción han hecho un trabajo de orfebre, que les agradecemos infinito, para que podamos ir viendo hasta qué punto en el precioso calendario de Adviento, que son los objetivos de desarrollo del milenio, cuando uno abre la ventanita, lo que se encuentra es otra cosa. Por ejemplo, Raquel querida, vámonos al punto número 16, que precisamente tiene que ver con lo que estamos contando: paz, justicia e instituciones sólidas. Abrimos el calendario. ¿Qué hay? Hay eso escondido.
gobernanza mundial. Y es que efectivamente lo que hay que hacer con la Agenda 2030 cuando uno se enfrenta con el calendario, ¿verdad? Es abrirlo, es abrir las ventanitas y leer en qué consisten esas políticas. En este caso concreto, todo el mundo, ¿cómo no?, está de acuerdo en que es bueno alcanzar la paz, la justicia e instituciones sólidas en todas partes, claro que sí. La pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, sostiene la Agenda 2030, caminando hacia un sistema de poder en el que los pueblos dejan de controlar a quien les gobierna. Vamos a hacer una breve aproximación genérica. Agenda 2030, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que significa en la historia de la humanidad, en la historia de Europa concretamente, en la historia de Occidente y cómo nos afecta? Para tener todas las cosas claras. Nos lo cuenta Angelova. La Agenda 2030 se ha convertido en la nueva ideología mundial, al menos en el espacio de Occidente. Desde Podemos hasta el PP, y lo mismo Scholz que Macron o Trudeau, todos llevan su pin en la solapa. Esta comunión transnacional en un mismo programa es una gran novedad y significa un cambio de calado en el orden internacional. Desde las guerras napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial, el orden del mundo fue un orden precisamente internacional, es decir, los protagonistas eran los Estados-nación. Eso acabó en el año 1945. Surgió entonces un orden que ya no era internacional, sino multinacional, sobre la base de instituciones como la ONU o el FMI. Los Estados-nación seguían llevando la voz cantante, pero se buscaba la implicación del mayor número posible de ellos en las políticas económicas o militares. Y ese orden multinacional, a su vez, se fue transformando en un orden transnacional, es decir, un orden donde determinadas instituciones que están por encima de los estados les dicen a estos lo que tienen que hacer. El orden transnacional es el que corresponde al mundo globalizado y es donde estamos hoy. Su mejor exponente, claro, es la Agenda 2030. Desde hace muchos años, la ONU ha intentado imponer políticas de obligado cumplimiento. Los objetivos del milenio suscritos en el año 2000 fueron el primer paso. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, proclamada en 2015, prolonga y acentúa ese camino. ¿Y qué dice esa agenda? Se trata de principios tan generales y tan bien intencionados que a priori es imposible no estar de acuerdo con ellos. Acabar con la pobreza, combatir el hambre, proteger el medio ambiente, energía para todos, extender la educación. Nadie puede oponerse a eso. El problema es cuando uno mira debajo de los grandes principios y descubre las políticas concretas que proponen. En nombre del fin de la pobreza o de la salud y el bienestar se promueve el aborto libre en todas partes. En nombre de la producción sostenible y el hambre cero se promueve el desmantelamiento agrario europeo y la dieta de insectos. En nombre de la energía asequible y de la acción por el clima se promueve una nueva revolución industrial que beneficiará solo a las grandes empresas transnacionales del sector. Para más INRI, todas estas políticas se imponen sin que el pueblo se haya pronunciado sobre ello. Nadie ha hecho un referéndum para aprobar las políticas de la Agenda 2030. Simplemente se imponen como una nueva religión, la religión del mundo global. Amén. Amén. Efectivamente, en estas estamos. Y es muy importante entender esta dimensión transnacional. En el propio calendario, ¿verdad?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay un ejemplo. El punto número 17, Raquel, por favor. Veamos el 17, que es alianzas internacionales para lograr los objetivos. En la práctica, ¿qué hay? En la práctica hay eso. ¿Qué significan esas alianzas? Significan que yo te voy a ayudar a llevar a cabo este proyecto. Yo te presto el dinero. ¿Qué quiere decir yo te presto el dinero? Que me lo tienes que devolver. A lo mejor no podrás devolverlo nunca, pero en todo caso tu economía quedaba enteramente enfeudada, ¿verdad?, a quien se lo debes, que ya no es otro Estado además. Normalmente son fondos soberanos de otros países, ciertamente, pero fondos de inversión internacionales, etcétera. Es el mundo en el que estamos viviendo ya, hoy, todos, nosotros también. Fuster, Esteban Gullo. Yo quería hacer un apunte porque es como previo a todo lo que se va a decir ahora. Tú has dicho que en todos los objetivos del milenio podemos estar perfectamente de acuerdo, pero que luego si se abre la ventanita se ve lo que hay detrás. Yo casi te diría que niego la mayor. Quiero decir, hay un colaborador de esta casa que es García Margallo, que escribió, aparte de decir que la Agenda 2030 es el Evangelio, escribió un tuit en Twitter, evidentemente,
poniendo, pues eso, final de la pobreza, tal, no sé, 2 o 3 objetivos, diciendo quién puede estar en contra de esto. A mí me extraña que precisamente un político experimentado pueda decir semejante ingenuidad, porque evidentemente eso de quién puede estar en contra lo podría haber dicho un comunista a principios del siglo pasado, ¿no? Es decir, ¿quién puede estar en contra de acabar con las desigualdades, de que todo el mundo pueda comer, de que todo el mundo pueda tener acceso a la educación, etcétera? Es decir, creo que una de las bases de la democracia, por lo menos la democracia como la entendemos en Occidente, es la desconfianza. Es decir, que no hay que creerse nominalmente lo que dice un político. Todos los políticos quieren gobernar y, por tanto, un tipo que quiere gobernarte, incluso que quiere tiranizarte, te lo va a vender bonito, no te va a poner tal. Es decir, a mí me viene una instancia internacional como es la ONU y me dice: estos son los objetivos, y lo primero es desconfiar, es decir, acabar con la pobreza. ¿De verdad me vas a contar esto como si fueras una Miss, como decías tú antes? Es decir, claro, ¿quién no ha querido? ¿Qué gobierno dice, no, yo estoy en contra de acabar con la pobreza? Absolutamente nadie. Entonces, si me estás vendiendo una cosa tan evidentemente obvia y simplista, será porque me la quieres meter doblada. Es que me parece como un instinto automático, ¿no? Es decir, tú me dices esto, mira, te voy a vender, vamos a acabar con la pobreza. Esto es una cosa que llevamos intentando desde que el mundo es mundo, y no nos ha ido mal, quiere decir que hemos avanzado muchísimo, pero no ha habido un gran plan. Entonces, si tú me vas a vender un gran plan, pienso que el comunismo quiso vender un gran plan y lo que acabó fue en una masacre de cientos de millones de personas. José Antonio. Es que este es el asunto más difícil que hay para oponerse a él. O sea, es lo que hemos dicho al comienzo, lo que dice Margallo, lo que dicen todos, gente que dices tú, en principio son gente inteligente, experimentada, razonable, que han leído, que han estudiado, que saben y que tienen a esta Agenda 2030 como un evangelio. Y ahora es verdad que antes no, pero ahora todos los partidos políticos, bueno, salvo Vox en este caso en España, llevan en sus programas electorales la implementación de lo que es la Agenda 2030, porque es muy complicado que tú salgas ahí fuera y le digas a alguien, sí, claro, yo no quiero acabar con la pobreza en el mundo. Y dices, no, yo quiero acabar con la pobreza. Y dices, no, es que son 17 objetivos y 187, lo que llaman targets, ¿no? Por ahí, algo así. Que dicen... Metas, 187 metas que dices, oye, es que cualquiera de nosotros lo querría. Es como decir que los 10 mandamientos son malos. Todo es perfecto, todo es incluso... Hay un algo en la naturaleza del hombre, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la descolonización de África, después de que empezaran las primeras imágenes. El otro día lo hablaba con mi madre. Hubo una aluvión de imágenes de aquellas hambrunas. La guerra de Biafra, la culpabilización colectiva. Exacto. Claro. En esa culpabilización que había en el mundo nació también algo que a mí me interesa muchísimo, que es el mafaldismo, que eso lo conocerá muy bien Marcelo Gullo, de Mafalda. Yutant, toda la idea de que el mundo era un lugar siniestro para el tercer mundo y que el primer mundo tenía la obligación de hacer algo por el tercer mundo, porque les debíamos algo, porque ellos mismos no podían hacer nada, había una cierta también supremacismo en todo eso, pero bueno. Un paternalismo horrible. Un paternalismo brutal. Interesado, ¿eh? Sí, pero todo eso fue creando ese sentimiento de culpa en todo Occidente, de decir, Dios mío, qué bien vivimos nosotros, y mira a estos pobrecitos de Biafra. Pues eso, hacíamos conciertos. ¿Os acordáis del Live Aid, por ejemplo, del concierto? Band Aid. Band Aid también, todos aquellos grandes macroconciertos, We Are the World, We Are the Children. Todo aquello formaba parte de ahí. Entonces, de repente, alguien dijo, bueno, en los 70, a finales de los 80 y principios de los 80, alguien dijo lo de los desarrollos sostenibles. Pero claro, el desarrollo sostenible de verdad, se lleva a matar con el progreso o la prosperidad de las naciones. Es imposible. No hay nada. Entonces dicen, ¿cómo podemos hacer para que... Luego vino el final el derribo del muro de Berlín, las cosas cambiaron, las geoestrategias cambiaron, los grandes hegemones también empezaron a cambiar. Entonces
hubo un momento en el que decían, ¿cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos conseguir que esos objetivos de desarrollo sostenible, que ya hemos esparcido la culpa por todo Occidente, podamos hacer algo con esto? Y de repente alguien dijo, hagámoslo climático. Y de ahí era la única manera. Y en ese momento nos atraparon a todos. A mí no. Y empezó la... Carlos, que tú seas una especie de ser, sí que sea raro y abyecto que va Que no, que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Una cosa es el sentido común. El del campesino que dice, ¿qué me quieres vender? ¿Que me quieres dar un duro por cada peseta? No. Es lo más fácil, pero encontramos una manera muy fácil todo el mundo de decir, bueno, tío, hasta los más conspicuos conservadores empezaron a hablar de lo que era el conservacionismo. Está muy bien. Yo estoy a favor del conservacionismo, como seguro que tú estás completamente a favor. Pero todo ya he orientado, todo iba aproximándose hacia eso. Es decir, caímos todos, picamos de alguna manera. Yo creo, ahora voy a dar la palabra a Marcelo, porque precisamente Argentina es un sitio paradigmático de desfachatez en la aplicación de las políticas de la Agenda 2030, porque es una evidencia que está regido por una oligarquía extractiva que no se oculta, ¿verdad? Y que además se envuelve en un discurso retórico de emancipación, deformando completamente su propia herencia ideológica para ponerse al servicio de otros, ¿no? y mantener su poder. Pero lo que yo quiero subrayar es que sí que es verdad que en los años 70, 80 vinieron a coincidir una serie de, perdón por el palabra, paradigmas de crisis en lo tecnológico, lo económico, lo ecológico, lo político, etcétera, que hacían que el común de los mortales viera que alrededor algo estaba funcionando mal y que por tanto te hiciera particularmente proclive a escuchar a quien aparecía diciendo, es que tenemos una solución para todos. Y pues entonces ya me quedo tranquilo. Claro. Y ya puedo pasar de esto, que ha sido la reacción de la inmensa mayoría de la población. Entonces, cuando tú le vas con esto, dices, sí, pues esto es lo que hay que hacer, venga, que gobierne José. No, pero son objetivos, no son sistemas, no son mecanismos, que da no son igual, herramientas. porque solo tú y 10 más se van a levantar la tapita. Por eso estamos haciendo este Pero programa. Que todas las ideologías, la gran novedad, que todas las ideologías es, voy a acabar con la pobreza. La gran novedad de esta campaña electoral, por ejemplo, que hemos tenido en España en este mes de mayo, es que no solo hay un partido que dice estas políticas son consecuencia de la Agenda 2030, es que además hablas con la gente del campo y todos lo saben ya, y lo dicen ya. Y esto es una innovación importantísima, porque hasta el momento era una cosa de frikis, Carlos. No, el otro día... Pero es lo que no entiendo, José Javier. Es decir, ¿cómo puede ser de frikis? Es una cosa que es natural en el instinto humano desconfiarte con alguien que te viene con el país de la... Porque la gente tiene televisión. Porque la gente tiene televisión. Y tú espero que escribes televisión, con pluma de si no, ganso con un cuarteto de cámara al lado. No. No estás en el mundo. Señores, eso es eterno. No estoy hablando de una... Que nos quedan 3 minutos para Publi, tiene que hablar Marcelo. Que los bloques hoy son muy Perdona, rígidos. Marcelo, es que... Que, por cierto, Argentina ha quitado el 30% de su territorio. Es intocable porque es para el clima. No sé si lo sabes. Yo creo que no podemos comprender lo que pasa si no vamos siempre a la explicación histórica. La historia nos explica todo. Nosotros nos olvidamos de que esto que está pasando tiene un comienzo en la década del 50, en lo que fue el Club de Roma. Cuando se reúne el Club de Roma en Italia, estas cosas ya estaban planteadas. Y ya estaba planteado y se intuía que lo que iba a pasar por distintos artistas, hombres de letras. Los hombres de letras, los artistas, suelen ser como los radares. Perciben lo que va, el objeto que va a venir antes que uno lo vea. La vara del Zahorí. Sí, y entonces, ¿a qué asistimos a partir del Club de Roma? Asistimos a que ellos en el Club de Roma, donde se reunió la oligarquía financiera mundial en ese momento, llegó a la conclusión de que en el mundo sobraban seres humanos. Para ellos sobraban seres humanos. Y por lo tanto se decidió en Roma, cuando se reunieron, que había que tomar política destinada a eliminar la población mundial. Pero esto, ¿cómo hacerlo? Bueno, nadie puede decir, mire, yo voy y estoy decidido a eliminar la población mundial, sino, como había explicado, para que todos entendiéramos, o lo que quisieran entender,
George Orwell, en sus libros, Rebelión en la Granja y 1984, con la neolengua, es decir, darle a un concepto un significado distinto de que en realidad tiene. Entonces, acabar con la pobreza, por supuesto, acabar con la pobreza. ¿Qué quiere decir en realidad? Acabar con los pobres. Acabar con la pobreza quiere decir acabar con los pobres. ¿Cómo? Y ya lo habían puesto en el Club de Roma, estableciendo el asesinato de los niños en el vientre de la madre. Porque después los términos no le dicen nada a las personas, porque hay que quitar, se entiende, el término que hiere. No es un aborto, es el asesinato de un niño en el vientre de su madre. Y el niño es como la mercancía de un camión. Es decir, yo podría manejar un camión y llevar el camión a donde yo quiero, pero la mercancía no me pertenece, aunque me pertenezca al camión. Y ahí se estableció claramente la política del aborto. Ahí se estableció en el Club de Roma claramente lo que iba a ser después el globalismo ecologista, siempre en la neolengua. Es decir, defender la naturaleza, ¿qué quiere decir? Quiere decir en realidad acabar con la soberanía alimenticia de los pueblos para que la controlen 5 empresas mundiales y todos estemos esclavizados de esas 5 empresas mundiales. Que nos van a esclavizar por nuestro bien. Un 30% del territorio Sí, argentino eso por el clima. Es que esto es el gran comodín, porque también dentro de la Agenda 2030 hay un punto que es, Raquel, el número 13, que es acción por el clima. Y cuando uno va a ver la acción por el clima, ¿qué es lo que descubre inmediatamente después? El clima, es que solamente Es el comodín. Sirve para todo. Salvar el clima te sirve para hacer una revolución industrial, para aplicar políticas de aborto, para que la gente machismo está coma aumentando gusanos. por el clima, el terrorismo Claro, está aumentando por el clima. Cualquier cosa que se te ocurra que la sea inmigración mala, masiva, las todo suegras absolutamente. probablemente estén aumentando por Carta el clima. comodín. Vámonos a la publicidad y a la vuelta seguimos hablando, que hoy la cosa va para largo. Vamos a ver puntos concretos. Por ejemplo, la destrucción de montes para plantar molinillos. La destrucción de olivares, hablamos de cientos y cientos y cientos y miles de hectáreas para poner paneles solares. Los Y todas milenarios esas olivares. cosas ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro amigo y maestro y padrino Augusto Ferrer Dalmau, que por cierto creo que viene la semana próxima. Sobre la mesa el usar de nuestra madrina Paz, armado por nuestro compadre Ángel, y sobre la mesa, como siempre en este Gato de Viernes, la bandera con la Cruz de San Andrés o aspa de Borgoña, o como usted la quiera llamar, que al fin y al cabo pues es la de la sangre nacional. Hoy estamos dedicando el programa íntegro, tal y como habíamos anunciado, a hablar de la Agenda 2030, a explicarla, a contar sus secretos, sus misterios, qué es lo que tiene, eventualmente, de bueno, qué es lo que tiene, con toda certidumbre, de malo, y sobre todo para que la gente entienda lo que es. Porque hasta hace muy poquito tiempo esto era una cosa de frikis y conspiranoicos. Es verdad, había una Secretaría de Estado en España y un ministerio no sé dónde, pero daba igual, no se podía hablar del asunto, era todo conspiración. No. Es un anillo para gobernarlos a todos, y todos somos nosotros también. Se incorpora, por cierto, a la mesa alguien que pues hablando de frikis y conspiranoicos, uno de los primeros que empezó a levantar la bandera y decir, oiga, que esto no es una conspiración, o mejor dicho, sí, pero que está bien a la luz. Carlos Astiz, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Es decir, lo de conspiranoico creo que me lo habían dicho solo un par de veces hasta ahora, pero bueno, yo aquí creo es que sí. en este club todos somos un poco... Un poco, sí. Ya sabes, no, pero realmente ya está siendo un baldón de, es decir, una medalla de honor. Es una medalla, Una claro. medalla de honor lo de negacionista, conspiración. ¿Cómo era eso, Carlos? Que decía, conspiranoico? un conspiracionista es un tipo que hasta ayer por la tarde no tenía razón, ¿no? Sí. Esa es la Pero cosa. mira, ahora lo que antes se llamaban teorías de la conspiración ahora se llaman spoilers. Exacto. No, y la realidad es que al final dices, bueno, es un honor que todos los enemigos de la verdad, de la realidad, de la naturaleza, de la vida,
te insulten o intenten insultarte, es decir, relacionándote con los negacionistas que niegan el Holocausto o con los conspiranoicos que piensan que la Tierra es plana. Pero bueno, eso da igual, ¿no? Estamos en descubrir la realidad pese a quien pese. Estamos efectivamente en descubrir la realidad pese a quien pese. Fíjese usted si ha influido Carlos Astiz, que el otro día en el Parlamento Europeo salía Christine Anderson, eurodiputada alternativa por Alemania, y denunciaba a las élites globalitarias, que es un término acuñado precisamente por Carlos, uniendo globalismo y totalitario, que es efectivamente el marco que intentan imponer. Y hay un punto donde se hace particularmente visible el carácter de esa élite, el carácter de esa casta, que es el punto económico. Es decir, la mayor parte de las transformaciones que estamos viviendo tienen por objetivo asentar, consolidar y, por supuesto, incrementar el poder de grupos muy concretos, muy vinculados a las nuevas formas de explotación de la energía que se han convertido, bueno, pues en el nuevo petróleo y nunca mejor dicho. Por ejemplo, Raquel, si nos vamos al punto número 7 de los objetivos del milenio, veremos energía asequible y no contaminante. Bien, en la práctica, ¿qué quiere decir energía asequible y no contaminante? Quiere decir impulsar una transición energética para la que nadie ha medido nada. Luego lo veremos con Miguel Gutiérrez, y que significa que las naciones prescinden de sus fuentes de energía para imperativamente subrogarse a otras que no controlan, que están en otras manos. Lo mismo ocurre con el punto 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: industria, innovación, infraestructuras. ¿Qué significa? Significa que son otros quienes van a planificar lo que a ti te corresponde, que es donde estamos ahora. Solo así se entiende, por ejemplo, que en España se esté destruyendo el patrimonio agrario en beneficio de fuerzas de energías cuyo beneficio en realidad nadie ha calculado. Hemos tenido un ejemplo muy concreto con el asunto de los olivares, donde los olivares han sido arrancados para poner plantas solares. ¿Quién las ha pedido? Bueno, aquí en su momento hicimos un reportaje sobre la cuestión, porque ya era un clamor en todas partes. Vamos a verlo. Olivos por paneles. ¿Por qué? La España rural comienza a levantarse contra el plan de sustitución de olivos por placas solares en Cartaojal, Málaga. Esta localidad de apenas 1.200 habitantes denuncia la indefensión ante el arranque de estos árboles iniciado en septiembre, que tiene como objetivo la instalación de parques fotovoltaicos. Aparte del evidente perjuicio para el entorno rural, este plan también perjudicará y mucho a la economía y el futuro de los vecinos de Cartaojal. El gobierno no hace ni caso y la Junta de Andalucía sigue la misma línea. Se intentó que se reordenara el terreno y se paralizaran los proyectos, pero lo tumbó recientemente en el Parlamento andaluz. Asociaciones y vecinos denuncian que había varios proyectos paralizados por informes medioambientales, pero la Junta de Andalucía finalmente ha dado luz verde a todos. En concreto hablamos de 4 proyectos que acabarán con 900 hectáreas de olivar malagueño, que pasarán a albergar paneles fotovoltaicos después de que se hayan arrancado ya decenas de miles. De hecho, según denuncia la plataforma de Cartaojal, uno de los proyectos de mayor envergadura se habría llevado por delante cerca de 20.000 olivos, algunos de ellos milenarios. Estos proyectos están liderados en la mayoría de los casos por empresas que llevan años beneficiándose del boom de las renovables. Y no es para menos, ya que el gobierno garantiza una rentabilidad mínima a este tipo de proyectos, lo que asegura la inversión. Esta situación no solo cambiará de manera irreversible el medio, sino que también desmantelará el modo de vida de cientos de familias que ven con impotencia cómo su pueblo está siendo cercado por paneles solares. Este solo es el último caso de este tipo, pero si se ahonda en el problema, vemos cómo a día de hoy existen multitud de asociaciones vecinales con el mismo problema en otras zonas, como en las comarcas de Jacetania y del Alto Gállego, en Tierra de Barros o en Zamora. Tal es el problema que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, junto a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, han exigido la necesidad de establecer una normativa específica para la implantación de placas en terrenos no aprovechables para la producción agraria. Y es que parece que se esté usando el ecologismo como excusa para cambiar el modo productivo agrícola y tradicional, que es el que produce a la larga arraigo, mientras se potencia un modelo basado en inversiones, a menudo de capital extranjero, que no genera trabajo y acaba expulsando a familias enteras de lo que un día fue su tierra.
Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, el primer banco privado de los Estados Unidos, en su epístola anual a los morganitas, o sea, los accionistas, ¿verdad?, proponía abiertamente que los estados deben expropiar terrenos agrarios para entregárselos, no vendérselos, entregárselos a las empresas de renovables. Es que esta es la gran operación. Bueno, don Carlos Astiz, esto entre otras cosas, porque hay presas, montes quemados, pero bueno, de eso hablaremos si hay tiempo. Ahora es mejor escucharte. Sí, no, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que a veces se olvida, y es la base económica de todo este plan. Es decir, esto no es entendible, es decir, esta idea del gobierno mundial no se entiende del todo si no nos damos cuenta de que hay un proceso de concentración monopolista como no había habido nunca en la historia. Es decir, a veces se nos quiere presentar incluso por la denominada izquierda tradicional o la izquierda renovada, el capitalismo como un capitalismo filantrópico, como el filantrocapitalismo, pero realmente es un capitalismo concentrado hasta unos extremos de monopolio que ya anunciaba Marx, vamos, en sus peores sueños en El Capital. Y lo que sucede es que la inmensa mayoría de las grandes corporaciones de del mundo occidental, por lo menos, están en manos de un puñadito de corporaciones, de fondos de inversión. En el caso concreto de España, por ejemplo, es decir, centenares de nuestras primeras empresas están en manos de 3 grandes fondos de inversión. Los bancos principales, que a su vez son propietarios o accionistas de referencia en la inmensa mayoría de nuestros sectores productivos, están en manos de Morgan Stanley o de JP Morgan, que tienen también como accionistas de referencia a los 3 fondos de inversión que tienen nombre y apellidos. BlackRock, Vanguard y State Street. Pero eso sucede con las 500 mayores empresas de prácticamente todos los sectores. Ese poder económico es la base de todo este proceso, de todo un proceso de transformación del mundo en el que ellos no solamente quieren comprar políticos como han hecho tradicionalmente los poderosos a lo largo de la historia, sino que además están intentando transformar el modelo productivo, el sistema social, de tal manera que al final tengamos una situación, digamos, de transhumanismo del siglo XXI, pero volviendo a la Edad Media, en la que los grandes señores feudales, es decir, ese puñadito a los que todo les está permitido, y la inmensa mayoría de la población que malvive a expensas de la voluntad de esos ricos y poderosos en una situación penosa y dependiendo de sus migajas, como los siervos de la gleba, es decir, como la Unión Soviética cuando los líderes del partido eran capaces de hacer lo que quisieran y vivir como reyes, mientras que a la inmensa mayoría de la población le estaba prohibido incluso ir a ver a su abuela al pueblo, ¿no? Todo eso lo hemos visto, lo hemos empezado a percibir con el asunto de la pandemia del COVID. Y yo creo que esto es lo que al final cada vez hay más gente que se despierta y que se da cuenta de que esto no es una cosa aislada, que no es una cadena de sucesos, de repente te aparece y te desaparece un entorno o te cambia un modelo productivo, que hay un plan y ese plan está sintetizado en la Agenda 2030, efectivamente, de gobierno mundial, ¿no? La Agenda 2030 que sirve de cobertura doctrinal y en cierto modo moral, puesto que todos son buenos objetivos, ¿verdad?, de un poder cada vez más reducido, porque las anteriores fuentes de energía, por ejemplo el petróleo, al fin y al cabo pertenecían a un suelo, es decir, había una nación que podía... Estas otras no, claro. Es decir, tú llevas allí tus aparatos, tú sacas de allí tu energía, en su caso pagas a la élite gobernante una cierta cantidad y andando. Ningún Estado puede reclamar la propiedad del sol o del aire. Claro, pero es que además, es decir, una de las cosas que trae aparejado esto, porque hay veces que los que tienen una posición un poco más desahogada piensan, bueno, yo estoy a salvo porque a fin de cuentas no soy de esos, no soy un trabajador que se va a quedar en paro, no soy un agricultor que va a perder sus olivares. Es decir, el capitalismo nacional, el capitalismo relacionado o que se desarrolla en una nación tal como lo conocemos, está llamado a desaparecer. Esa es una de las consecuencias inevitables de todo este proceso de transnacionalización, de control mundial. Es decir, ese capitalismo nacional, los capitalistas, digamos los ricos nacionales, los ricos que han desarrollado su riqueza en un entorno nacional determinado, están condenados a desaparecer. Y son parte también de los que se empiezan a ver afectados por todo este proceso. ¿Por qué? Porque se desnacionalizan, Raquel, punto número 12, se desnacionalizan la producción y el consumo. Cuando la Agenda 2030 habla de producción y consumo responsables, da por hecho que quienes ahora mismo lo controlan no son responsables y, por tanto, otros tienen que tomar la responsabilidad. ¿Quiénes? Bueno,
poderes extraños, claro. De ahí la pérdida de soberanía económica que hoy estamos viviendo en todas partes, y nunca agradeceremos bastante a nuestros compañeros de postproducción y a Marcos y compañía la maravilla esta que han hecho con el calendario de Adviento de la Agenda 2030. Marcelo, Carlos, José Antonio. Me gustaría decir una pequeña cosita para que nuestro público entienda. Este proceso es un proceso donde los pobres financian a los ricos, es decir, los pobres financian a la oligarquía financiera mundial, porque para que la gente entienda, es decir, yo arranco los olivares, pongo placas solares. Esas placas solares hoy hasta el día de hoy, no son rentables por sí mismas. Si yo tuviese que ponerlas, si yo soy un capitalista, la pongo, produzco energía que no es competitiva. Por la inversión que tiene, no es competitiva. ¿Y qué hace? El Estado me premia a mí cuando las pongo y me da un subsidio. ¿Y dónde sale el subsidio? Del impuesto que paga todo el país. Es decir, nosotros le pagamos a la oligarquía financiera mundial, ¿verdad?, el subsidio que el Estado le da para que pongan esas placas que no son rentables, que no existirían sin el subsidio del Estado. Es decir, el Estado le saca el dinero a Juan, a Pedro, a Antonio, sobre todo los más pobres, a través de los impuestos directos para subsidiar algo que no existiría sin ese subsidio. Es decir, en realidad esa producción de energía hoy no sirve para nada. Hoy no sirve para nada. Es una gran mentira. Es decir, pero claro, hay que hacerle creer a la gente cosas, hay que meterle temor y odio, porque en realidad la forma más fácil de producir energía y barata sigue siendo la energía nuclear y la energía hidráulica. Y son las dos formas más baratas de producir energía. Pero había que demonizar eso. ¿Para qué? Demonizarlo para que los pobres financien a los ricos, ¿está? Es decir, a esta oligarquía financiera mundial, que no son los ricos nacionales, que no tiene que ver con el capitalismo nacional, sino tiene que ver con esta oligarquía, claro, para hacer un proceso de concentración del capital en el cual siempre hay una neolengua. Vamos a terminar con el hambre. Entonces uno dice, bueno, vamos a sembrar más trigo, vamos a poner más vacas y entonces terminamos con el hambre del mundo. No, que la Argentina reserve el 30% de su territorio y no lo cultive. Pero no tenemos que terminar con el hambre. Si tenemos que terminar con el hambre, lógicamente tengo que producir más cereales, más trigo, más maíz, más vaca para darle de comer a los pobres. Del hambre no produzca nada. Del hambre hablaremos de inmediato, pero siguiendo con esta neolengua, Raquel, el objetivo número 10 de desarrollo sostenible, que es la reducción de las desigualdades en la práctica. ¿En qué se traduce? ¿Cómo se reducen las desigualdades? Fundamentalmente con eso. Fundamentalmente con eso, es decir, construyendo lo que llama la sociedad servil, donde al menos la mitad trabaja para sostener a la otra media. Como está aquí Carlos Astiz, yo no quería que se marchara sin que nos hable un poco, por puro azar, y de verdad que ha sido casualidad, este programa coincide con la víspera de la reunión del Bilderberg en Portugal. En Portugal. A ver, yo es que creo que todo esto es un proceso que viene de bastante antiguo, es decir, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, los ricos del planeta ven que efectivamente cada vez su riqueza crece más, que cada vez de manera proporcional su poder crece más, y ya no solamente designan a los políticos, sino que además designan el plan que los políticos van a llevar a cabo. Yo creo de todos modos que en general los objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de lo que dicen explícitamente, lo que hay detrás, en cuanto rascas un poquito, es todo un ciclo de destrucción, en el que se entiende, por ejemplo, con ese ciclo de destrucción, lo que está haciendo el Gobierno de España. Para cualquier persona, lo que ha hecho todo el proceso legislativo del Gobierno de España o del Gobierno de Argentina o el Gobierno de Colombia, o incluso una parte del Gobierno norteamericano, es incomprensible si no asistimos a un proceso de destrucción cuyo fin último es que seamos menos, porque la reducción de la población está en el centro de todo este objetivo, es decir, hay demasiados pobres para estos multimillonarios, es decir, que estemos más solos, que estemos más aislados, que estemos más enfermos, y ese ciclo de destrucción afecta al individuo, lo estamos viendo con la eliminación de referentes personales, las leyes transgénero que ponen en duda incluso quién eres y qué eres, la pareja a la que se está haciendo prácticamente imposible que se constituya. En consecuencia, las familias son cada vez más complicadas. El número de hijos disminuye aceleradamente en los países y en el caso de España es dramático.
pero también en la propia nación, en la propia sociedad democrática se ven erosionadas, porque al final a los ricos y poderosos, a los poderosísimos de los que estamos hablando, lo que les interesa es que haya unas naciones en destrucción, unas sociedades deshechas, con unos individuos que son auténticos pingajos. Por eso los mismos que apoyan el aborto como un derecho a la mujer son los que quieren la legalización de las drogas, son los que además están planteando que nosotros les financiemos, como decía nuestro compañero, a los ricos y poderosos con el dinero de los pobres y menesterosos. En ese proceso yo creo que ese ciclo de la destrucción hay que tenerlo claro, y hay que tener claro que en la Agenda 2030 supone la liquidación no solamente de las naciones y de las sociedades democráticas, sino de los derechos, libertades y de los propios ciudadanos, que vamos a ver menoscabados nuestra capacidad de decisión y desde luego nuestro futuro. Pagarás al que te manda y serás feliz. Ese es el nuevo. Bilderberg, este fin de semana. Eso iba a decir. Que es la reunión. Ya sabe usted que eso que no importa nunca ni significa nada, que es bueno que gente que se junta, ¿verdad? Porque bueno, pasaban por aquí, vieron luz, entraron. Joder. Claro, pero al final lo que tenemos es Bilderberg, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, tenemos la Comisión Trilateral, tenemos la propia Naciones Unidas, tenemos toda una serie de organizaciones que dependen de los mismos. Es decir, al final Rockefeller, Ford, Soros, Gates están en el ajo de todas esas reuniones en las que se implementan una serie de políticas que van a llevar como consecuencia esta destrucción de nuestras sociedades y de nuestros individuos. Y Bilderberg es una parte de ellos. Por eso, ahora, este fin de semana, va a haber una serie de manifestaciones, una serie de actos de protesta, porque hay que recuperar de nuevo la protesta de las poblaciones contra los que quieren implantar una dictadura totalitaria, por muy ricos que sean. Una dictadura totalitaria a nivel global, vernos como el sistema de vigilancia y control social chino, es algo que desde luego no podemos aceptar sin movernos y sin protestar. Yo me comprometo que igual que estamos haciendo hoy este especial Usares dedicado a la Agenda 2030, de aquí a un mes más o menos vamos a hacer otro, y Carlos tendrá que estar necesariamente contando la evolución de todas estas organizaciones informales, ¿verdad?, que han ido construyendo la red del poder transnacional y que además no es ningún secreto, es decir, desde 1944 y Bretton Woods, una detrás de otra, han ido tomando el relevo, desde el Club de Roma que citaba antes Marcelo Gullo, al Consejo de Relaciones Exteriores, al, ¿cómo se llama la británica esta, la contraparte británica del Chatham House, etcétera, todas ellas, y finalmente son exactamente la misma voluntad de poder, incluso si sus protagonistas ocasionalmente se enfrentan, pero los objetivos son los mismos, se están peleando por el mismo pastel, y la guinda del pastel es usted. Exacto, es que a veces perdemos de vista que incluso entre la élite hay algunas contradicciones menores, es decir, contradicciones de reparto de poder o similares, claro, pero los objetivos centrales, los objetivos generales los comparten y los aplican. Carlos, mil gracias. A vosotros, muchísimas gracias. ¿Te han invitado al Bilderberg este fin de semana? Sí, sí, claro, por supuesto, yo voy a todas. Yo sabía que sin ti no iban a empezar la reunión. Es el tapado. Es el tapado, ¿no? Carlos, gracias mil. Gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta vamos a ver algunas otras cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la Agenda 2030 cuando Raquel, punto número 11, habla de ciudades y comunidades sostenibles? Todo el mundo está de acuerdo en que haya ciudades y comunidades sostenibles, pero ¿sostenibles qué quiere decir? Ah, eso es lo que tienen guardado ahí. Por ejemplo, que estaría fenomenal si no fuera porque en la práctica significa que te limitan punitivamente la capacidad para moverte. Bueno, hablaremos de estas y de algunas otras cosas con Miguel Gutiérrez, que viene de inmediato. Nos vamos a la publi, no sin antes hacer mención expresa y agradecimiento expreso a nuestro patrocinador, que es el desfibrilador de Protege tu Vida. ¿Sabe usted que la casa que fabrica este desfibrilador es la misma que fabrica 1 de cada 3 que hay en el mundo? Porque es una pieza concebida de tal forma, bueno, que cualquiera lo puede utilizar, es la gran cosa. Y algo que hasta hace unos pocos años solo podías encontrar en un hospital, ahora está al alcance de cualquier persona y además concebido de tal forma que es imposible hacer daño, es imposible equivocarte y puedes salvar una vida. Puedes salvar una vida sencillamente, aplicando serenamente lo que este desfibrilador te va contando que tienes que hacer en cuanto aprietas al botón. Llama a urgencias, abre la camisa, aplica los electrodos, ya está viendo usted ahí que es imposible ponerlos mal, y la máquina, en cuanto los pones, reconoce si hay un problema o no. De inmediato empieza a grabar un electrocardiograma. Si hay un problema de infarto,
la máquina te dirá que aprietas el botón. Si no existe ese problema, no apretarás. Si te equivocas y aprietas porque estás nervioso, no pasa nada, no va a funcionar, porque la máquina lo ha identificado. Y eso sí, graba el electrocardiograma. Cuando vengan las urgencias, usted tiene el informe. Es la primera causa de muerte en España, son 30.000 muertos al año. Igual que hay extintores en todas partes, pues también estaría muy bien que hubiera desfibriladores como este, que son baratos, fáciles de usar y una auténtica garantía, sobre todo en casa y en el trabajo, que es donde más ocurre. Bueno, llame ya. 900, usted dirá, siempre me vende lo mismo, Esparza. Bueno, llame usted y infórmese. 900-730-061 y pregunte lo que quiera. Precio, financiación, cómo funciona eso de que está con sanidad, cómo es posible que, pues efectivamente está en sanidad registrado, todas esas cosas. 900-730-061. Pausa para la publi, a la vuelta seguimos desentrañando la Agenda 2030. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato del Viernes, dedicada hoy a contar, a glosar, a explicar qué es realmente la Agenda 2030, qué es lo que guarda detrás de sí, por qué todos los gobiernos del mundo occidental han decidido ponerse el anillo para gobernarlos a todos, ¿verdad? ¿Por qué en España hay una Secretaría de Estado? Por cierto, manos de comunistas siempre, pero bueno, en fin, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, buena parte de todas las políticas que hoy se aplican en los gobiernos occidentales son orden, instrucción, sugestión, como usted quiera llamarlo, directa de la Agenda 2030. Y es muy singular el asunto de que, por ejemplo, en políticas sanitarias, otra de esas cosas con las que todo el mundo estaría de acuerdo, claro, cómo no querer, ¿verdad? La salud y el bienestar mundiales, ¿verdad? Sistemáticamente se ampare las políticas de aborto en todas partes. Es lo que ocurre con el objetivo número 3 de la Agenda 2030, salud y bienestar, que cuando uno rasca y ve lo que hay detrás, siempre, y no falla en todas partes. ¿En nombre de qué? De la salud reproductiva, es decir, se llama, como en la neolengua orwelliana que citaba Gullo, se llama salud reproductiva a que no te reproduzcas. Esto ya sí que es rizar el rizo. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, Esparza. Efectivamente, no es esos eufemismos que usan, ¿no? Porque, claro, la palabra aborto pues no queda bien, ¿no? Porque la Agenda 2030 un poco es eso, ¿no? Objetivos loables, pero que en realidad lo que esconden, como estáis viendo durante todo el programa, es algo mucho más siniestro. Y es que es curioso, ¿no?, que en todos los países occidentales se esté impulsando lo mismo en muchos temas. Y es que, efectivamente, porque hay esta agenda, ¿no?, que es la que dicta las políticas que hay que ir siguiendo en todos los lugares. Y con el aborto lo hemos visto también, ¿no? Ahora se está impulsando aquí en España, por ejemplo, ya lo hicieron, ¿no? Con aquello ya, no solo el aborto en sí, que se considere un derecho, como ya, por ejemplo, ha dicho el Tribunal Constitucional, a pesar de que no está ahí para eso, sino que también se está impulsando incluso el que no pueda existir disidencia al respecto, ¿no? Lo vimos con lo de los rescatadores, ¿no? Ajá. Que ahora no se puede rezar delante de una clínica, que la llaman clínica, de un abortorio, por así decirlo, ¿no?, que es realmente como hay que decirlo. Macron, recordamos también que quería ahora incluir el aborto en los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Efectivamente. Los derechos humanos. Sí, señor. Y tenemos ahora esta nueva ley del aborto y aquello de que ya ni siquiera puede haber objeción de conciencia, porque claro, es un derecho de la mujer, ¿no? Y es que todo esto viene de esta Agenda 2030, todo esto viene de la ONU y de la OMS, de que vamos a ver ahora un vídeo, porque se está promocionando ya no solo con palabras, sino con dinero sobre la mesa, para que se hagan cuantos más abortos posible. ¿Por qué? Porque recordemos el objetivo número 1 de esta agenda, el fin de la pobreza. Y claro, ¿cómo se reduce la pobreza? Básicamente acabando con los pobres. Objetivo número uno, Raquel, que es una evidencia. Desde el principio, efectivamente, el objetivo número 1 de desarrollo sostenible, que es así, efectivamente, el fin de la pobreza, en la práctica es reducir la población. Vamos a ver esa investigación que ha hecho Miguel Gutiérrez sobre la cuestión del aborto y efectivamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, promueve la adopción universal de políticas de aborto, es decir, de la supresión radical de la salud. Lo vemos. El punto número 3 de la Agenda 2030 habla de salud y bienestar. En el subapartado 7 hace específicamente referencia a la salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar. El objetivo es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. ¿Qué significa esto? Significa aborto. Para más información sobre este punto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 nos remite a la web de la Organización Mundial de la Salud.
El ente internacional propone aborto libre y universal sin ningún tipo de restricción. La OMS aboga por la despenalización total del aborto, por hacerlo accesible a demanda de la mujer, niña u otra persona embarazada. Aboga también por un aborto sin límites de supuestos, como la ley del 85 española, ni límites tampoco basados en la edad gestacional. Es decir, que la ley de plazos tampoco le es suficiente, por lo que se podría abortar en cualquier momento del embarazo. También está en contra del periodo de reflexión. La organización internacional defiende que todo esto afecta negativamente a la salud de la mujer, a su educación y a su trabajo. Además asegura que apoyará a los países interesados para que apliquen estas nuevas directrices y fortalezcan las políticas y programas nacionales relacionados con la anticoncepción, la planificación familiar y los servicios de aborto. Todo esto está enmarcado en las maniobras para la reducción de la población mundial que comenzó la ONU con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000. El informe Nosotros los Pueblos de la ONU dice lo siguiente: la demografía no es un destino irremediable, sino un problema de la mayor importancia, tanto por su número como por la pobreza y las privaciones a las cuales se verán condenadas las poblaciones si no intervenimos desde este momento y de manera decisiva. Es un problema porque, según la ONU, no habrá recursos suficientes para todos si en 2050 llegamos a 9.600 millones de habitantes. El informe también relaciona el crecimiento demográfico con la devastación del medio ambiente. La OMS está especialmente preocupada por los abortos no seguros en África, el 60% del total, y en Asia, el 30%. Por ello, impulsa el fin de las restricciones a esta práctica en dichos continentes. Lo hace por medio del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es garantizar derechos sexuales para todos. Lo financian los gobiernos, fundaciones, empresas del sector privado y donantes individuales. Este ente tiene programas en más de 150 países con un presupuesto en el año 2021 de 1.085 millones de euros, de los cuales 627 son destinados a dar servicios de esta índole y a impulsar políticas de salud reproductiva. El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas participó en 2021 en 75,6 millones de abortos. Es alucinante, pero en la práctica es el viejo sueño de Malthus, solo que del revés, ¿no? Sabe usted, porque además este está en la base de todas las políticas filantrópicas, empezando por el linaje Gates. Gates es hijo de otro Gates, que era un malthusiano absolutamente convencido, ¿verdad? Y que, según sus cálculos, que fueron los que están en el origen del Club de Roma, por cierto, ¿verdad? Pero aquí va a haber demasiada gente, el mundo va a morir. Por tanto, ¿qué hacemos? Que haya menos gente. O sea, que muera la gente para que no muera el mundo. Es fantástico porque, en realidad, ninguno de los cálculos malthusianos se ha hecho realidad, ni en crecimiento de población ni en ausencia de recursos, al revés. Los recursos han crecido exponencialmente, pero da igual, porque tú tienes el burro ha cogido el carril, ¿verdad? Y en el carril está. ¿Por qué? Pues porque le interesa, evidentemente, ¿no? Sí, la nueva meta Esparza, con esa, digamos, apocalíptica fecha que ponen ahora los malthusianos, el año 2050, ¿no? En el que habrá, supuestamente, 9.600 millones de personas y, por lo tanto, tendríamos que producir 3 veces más de lo que producimos actualmente para llegar a que todo el mundo esté abastecido. Pero bueno, como bien has dicho, pues efectivamente, seguramente ni siquiera se cumpla ni por un lado ni por otro, ni en cuanto a los recursos ni en cuanto a la población. Y luego, fijaos en la política de aborto que proponen, sin plazos, es decir, que una persona pueda abortar desde el inicio, desde la concepción, hasta el mes 9, ya cuando vaya a nacer, antes de que justo nazca el niño, ni edad, porque hablaba de mujeres, niñas embarazadas, incluso también decía personas embarazadas en general o personas, no sé. No vaya a parecer que son las mujeres las que se quedan embarazadas. Excto, por aquello de los gestantes y tal. Luego, tampoco nada de reflexión, porque no quieren reflexión, porque no quieren que se vea lo que realmente es, no quieren que te hagan una ecografía, no quieren que se escuche el latido, porque si una persona, como humano, si ve eso, se le quitan las ganas de abortar. Y no quieren que haya ese tipo de cosas. Y luego, pues eso, efectivamente, que este es el objetivo. El gran objetivo es ese, reducir la población a través de esta tragedia. Si el dato repara en que es humano, a lo mejor quiere dejar de ser un dato, que es de lo que no pueden. En fin, Carlos, José Antonio. Sí, aquí hay dos cosas perfectamente separables y las dos absolutamente terribles. Una de ellas es el tema del aborto en sí mismo y otro es el asunto de la sobrepoblación, que es muy curioso porque parece que dato no mata a relato. O sea, si tú hablas ahora mismo con cualquier demógrafo serio que conozca lo que está pasando, te dice, y eso además es una cosa que le gusta mucho destacar a Elon Musk, no es que la sobrepoblación no sea un problema.
es que el problema, y el problema gravísimo que tenemos ahora es el contrario. Es que es la crisis de la natalidad. De repente vamos a tener un planeta que va a estar lleno de viejos, de señores que no van a producir y a los que tienen que pagar un número cada vez más pequeño de jóvenes. Es decir, eso que lo sabe todo el mundo que sabe contar. Y dice, no, pero bueno, el tema por eso lo arregla la inmigración, porque ya viene de África, sigue. Nos estamos confundiendo completamente. La tendencia en África es exactamente la misma. Tú miras los hijos por mujer en África y dices, anda, que va, esto está... No, sí, pero mira cómo fue el año pasado, cómo fue el año anterior, y verás que la tendencia es la misma, sencillamente van por detrás en el tiempo. Pero es exactamente la misma y les va a pasar exactamente lo mismo y el planeta va a hacer ¡pum! Y va a haber un momento en que va a empezar a contraerse poblacionalmente. Desgraciadamente, dices, bueno, ¿y qué problema hay que se contraiga poblacionalmente? Si quitas la mitad de la población, ningún problema, aquí estamos más anchos, ¿no? Nos queda más espacio. Pero hay un problema gordísimo. Y es que la población no es como si hay un terremoto y se muere un tercio de la población y es una cosa, digamos, aleatoria, sino que los que están desapareciendo son los jóvenes y los que están manteniéndose son los viejos. Y lo que vamos a tener es un planeta envejecido. No solo que se contrae, sino envejecido. Y el tema del aborto, vamos a ver, si tenemos una sociedad que hace respetable, no solo permisible, sino respetable, que las madres maten a sus propios hijos, no sé cómo llamarlo, cartaginesa, es decir, que al final... No, bueno, al fin y al cabo aquello tenía una función, que éramos los Baal y tal, ¿no? Se hacía por una razón... Es que yo no sé hasta qué punto hay algo ritual en eso, o sea, ¿verdad? que es una especie de sacramento de la modernidad. Como esto es una cita erudita, la vamos a explicar. Cuentan los romanos, que sobre todo durante la última guerra púnica, y también durante la guerra de los mercenarios, los cartagineses, es decir, los habitantes de Cartago, asediados por los mercenarios, como después por los romanos, y desesperados, recurrieron a uno de sus rituales habituales, que era sacrificar al primogénito de cada familia. A mí me habría tocado si fuera cartaginés. ¿Y cómo lo hacían? Sacrificándolos, matando el niño, ¿verdad? Para que su dios Moloch Baal se apiadara de los cartagineses. Bueno, este es el Moloch del progreso, es este. Siempre que se cita la población, perdón, un dato, vamos a ver. En el mundo hay un poquito menos de 8.000 millones de personas. La superficie de Australia es aproximadamente 8.000 millones de kilómetros cuadrados. Perdón, casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, podríamos darle a cada uno de los habitantes del planeta una finca de 1.000 metros cuadrados en Australia y todos estarían allí y el resto del mundo estaría vacío. Caray, pero si es que... Bueno, en fin, no sé. Eso lo llevo oyendo muchísimo tiempo. En Texas, no sé qué, cuántos. Y está muy bien, es fenomenal explicar a la gente que no tenemos ningún problema, que esto no es un apartamento, que no es... Bien, me parece estupendo, de verdad. Pero es que hay que recordar, es que ni siquiera vamos a eso, es que vamos a lo contrario. ¿Por qué me rebate? Porque no te estoy rebatiendo, estoy diciendo, ese argumento que es completamente cierto y que es que... Digamos que es un argumento para sostener que podemos seguir creciendo, pero es que no estamos creciendo, vamos al revés. José Antonio, Marcelo. No es suficiente, o sea, el tema, solamente con el aborto no es suficiente. Y lo estamos viendo, que son 100.000 abortos al año en España y cada vez hay más políticas que tienden a que no haya... ¿Y son 60 millones en lo que lleva Estados Unidos, lo que lleva de política de aborto? 60 millones de personas, un país entero. No es suficiente para los objetivos de la Agenda 2030 y para todos los objetivos del neomalthusianismo que nos domina a todos, no es suficiente. La población mundial sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces tienen que recurrir... Vegetativamente, claro, pero es que... Claro, entonces tienen que recurrir a otras cosas. Entonces es cuando encontramos con lo que dicen, bueno, es que a lo mejor es que la gente vive demasiado. Eutanasia. Vamos a hacerlo para todos, para que sea una cosa más práctica. No llegamos con las pensiones para todos, que los viejos... Bueno, vamos a hacer política... ¿Sabes ya que una mayoría de la población en Canadá es partidaria de que se mate a los... Bueno, es que, fíjate, cita no erudita. Yo no soy muy de cómics, pero hay uno de los Vengadores, un cómic de Marvel, de estos que han hecho películas y tal. Y hay un tipo que es Thanos, yo no tengo mucha idea, pero vamos, yo vi la película y de repente Thanos, si consigue las 5 joyas del no sé qué, puñetas, que por cierto es el brazalete de la mano incorrupta de Santa Teresa. ¿Ah, sí? Fíjate, wow. El tipo es una cosa que dices tú, yo casi me voy retirando. Bueno,
Y si el tipo consigue esas 5 joyas y chasquea los dedos, en ese mismo momento desaparece la mitad de la población. Es el gran Malthus, o sea, Thanos, pero es una cosa pensada en los años 60. Ya. Y para salvar el universo. Para salvar el universo de sí mismo, claro, porque estaba superpoblado. Thanos está haciendo una buena labor. Entonces, claro, lo que Marvel, o lo que los cómics de Marvel le decían a la población es: el más malo de todos los malos, el más villano, es el que quiere acabar con la mitad de la población del mundo. El mensaje era bueno. Porque la mitad se equivocada. Entonces, cuando el tipo hizo así en las películas, hacía así y desaparecía la mitad, de repente empezó a surgir una oleada en todo el mundo de entusiasmo por lo que acaba de hacer Thanos ahora mismo. Es decir, qué buena idea, acabar con la mitad de la población del mundo. Bueno, es maravilloso. Qué buena idea, pero ese. No, por supuesto, yo no. Claro, siempre ese, claro. ¿Cómo hacía Thanos? ¿Cómo es el gesto ritual de Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral? Ahí va. Solo que no es Thanos, es ganas, pero vamos, fuera de eso, con ganas. Marcelo, claro. Dios mío, es Ayuso, Thanos. Dios. No voten. Marcelo. Es clarísimo que el mundo marcha hacia el envejecimiento de la población. Los datos son clarísimos en Asia, en Japón, por ejemplo, en la misma China. Por eso, la contracara del aborto es la eutanasia. Es decir, ya no hay, se entiende, suficiente jóvenes en edad de trabajar para mantener a una población envejecida y primero se nos convenció de que es un derecho matar a un niño que es una persona, tiene corazoncito, tiene uñas, tiene manitos. Se nos convenció que es un derecho matarlo, cuando el derecho principal es el derecho a la vida. Y ahora se nos va a convencer después de esto, lo que viene a tracartón, ¿qué es? Se nos va a convencer que es un derecho, incluso una obligación, la eutanasia. Es decir, es la contracara de la misma moneda. Una cara es el aborto, otra cara es la eutanasia. ¿Y de quién? De nosotros, no de ellos, ¿está? Porque en realidad todo es una gran falacia. Si la Argentina podría producir alimentos para 1.000 millones de personas, ¿verdad? Tiene un territorio desocupado que con solo irrigar la Patagonia se convertiría en 5 veces más que lo que producimos ahora. No importa, nada de eso importa. Porque terminar con el hambre, ¿qué quiere decir? Terminar con la agricultura y la ganadería. ¿Para qué? Para que comamos productos sintéticos. ¿Que quién lo van a fabricar? Ellos. Vamos a ir, por cierto, de inmediato con Hernán Gelova a esta cuestión de la alimentación. En todo caso, cuando uno plantea estas cosas, siempre aparecerá alguien que dice: ¿y el planeta qué? ¿Por qué hay que salvar al planeta? Y una y otra vez volvemos a la carta comodín, que es, Raquel, el punto número 13, el permanente comodín de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la acción por el clima. ¿Sabe usted qué pasa? Que como es inaprehensible, vamos a ver, o sea, que no pueden predecir la semana del tiempo que viene, o sea, el tiempo de la semana que viene, y vamos a... En fin, pero da igual, esto es otro debate. En todo caso, es la carta comodín permanente. Es la carta comodín que se está utilizando, por ejemplo, para algo que está presentándose como una suerte de redención de la vida urbana, ¿verdad?, que es el punto número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Claro, ¿quién no se siente agobiado en Hong Kong, verdad? Bueno, pues lo mismo pasa en Fuenlabrada. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Cómo no soñar con una ciudad como las de antaño, verdad? Yo qué sé, la Vetusta de la Regenta, ¿verdad?, que tenías todo al lado. Bueno, o sencillamente las ciudades que conocimos los más mayores cuando éramos jóvenes. Cádiz, que lleva sosteniéndose miles de años. Por cierto. Bueno, ahí viene este punto número 11 de las ciudades y comunidades sostenibles, cosa que en lo que todo el mundo, vamos a verlo, estará necesariamente de acuerdo. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad y en una comunidad sostenible? Vamos a la ventanita, por favor, del número 11. ¿Por qué? Pues porque cuando uno levanta la ventanita del número 11, lo que aparece son las famosas ciudades de 15 minutos, que se han convertido en esta campaña electoral que estamos viviendo en uno de los argumentos recurrentes, sobre todo por parte de la izquierda. Y que, como aquí debatimos en su momento, por cierto, con un vídeo de Miguel Gutiérrez, aquí presente, en fin, si la idea no está mal, el problema es el catálogo de limitaciones punitivas que te impone. Yo estoy encantado de tener a 15 minutos de mi casa el peluquero, el hospital, claro. El problema es que no me dejen salir fuera a buscarlo.
Vamos a recordar lo que en su día sacamos en este programa, que no era solo el proyecto, sino dónde se ha llevado ya a la práctica, con limitación punitiva incluida. Sí, vamos a ver. Este es el problema. Las consecuencias, exactamente. Lo vemos. La implementación de las ciudades de 15 minutos del Foro Económico Mundial se está llevando por delante los derechos y libertades de los ciudadanos en el Reino Unido. Las administraciones han dispuesto barreras entre los barrios de las urbes con cámaras de videovigilancia para que los ciudadanos no se desplacen en coche y así no contaminen. Han establecido también un tipo máximo de 100 días fuera del barrio al que uno pertenece y ponen multas a aquellos que se salten las restricciones de movilidad. La intención es que toda la movilidad sea a pie, en bicicleta, dentro del mismo barrio o en transporte público si hay que desplazarse a otro. El plan ha llegado a España. El Ministerio de Transición Ecológica ya no considera suficiente que la movilidad sea eléctrica, sino que hay que dar el paso a estas ciudades de 15 minutos en las que el coche queda totalmente relegado a un segundo plano. Más Madrid desea aplicarlo en la capital. El plan trae consigo muchos problemas. Primero, se trata de una idea pregonada por el Foro de Davos, promovida por los lobbies ecologistas y acatada por partidos políticos como el de Rita Maestre y Mónica García. Es decir, viene de arriba y es impuesta a los de abajo. Segundo, que los vecinos vean su existencia reducida a su barrio por las restricciones de movilidad podría derivar en la creación de guetos o comunidades herméticas. Tercero, el modelo que pone todo lo que uno necesita a 15 minutos es atractivo, siempre que sea libre. La inmensa mayoría de los pueblos o ciudades pequeñas españolas son así y no existe ningún problema. Sin embargo, la implementación del plan en grandes urbes es inviable, a no ser que se impongan duras restricciones de movilidad. Hay que recordar que el objetivo principal es acabar con los desplazamientos en vehículos particulares, y eso se consigue con restricciones. Y cuarto, la rigidez del modelo hace imposible que encaje con las características de cada zona o con la idiosincrasia de sus habitantes. Habrá gente que prefiera vivir en una zona tranquila y residencial y otros que prefieran vivir en una zona repleta de comercios y de centros de ocio. ¿Cómo casa esta disparidad dentro del plan? Esta es la ciudad de 15 minutos, la nueva cruzada globalista por las cero emisiones. Y lo que es francamente llamativo es que cuando se plantea el debate, nunca te dicen los que defienden el modelo que tiene una contrapartida sine qua non, que es la de la multa. Pero el problema no son los 15 minutos, el problema es la multa. Es decir, en general, la limitación de la libertad de circulación. Bueno, se incorpora a la mesa seguramente el único diputado nacional, en este caso diputada, que lleva sistemáticamente las cuestiones de la Agenda 2030 a las Cortes, que es Magdalena Nevado. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, José Javier, muy bien. Bueno, mira, un programa por fin sobre la Agenda 2030, que es tu tema, el aire que respiras. Sí, efectivamente. Efectivamente, pues mira, estaba viendo el vídeo y tengo que decir que ahora que estamos en elecciones, en periodo electoral, esta agenda la comparten todos los partidos. En cambio, no va en ninguna campaña. Nadie dice la Agenda 2030. Yo soy el candidato de la Agenda 2030. Claro, no, la vamos a poner en marcha, nosotros nos debemos a estos objetivos y va en nuestro programa electoral. Nadie lo lleva en su programa electoral. En cambio, ese es el problema de la disparidad de discursos dentro, por ejemplo, del Partido Popular, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues que todavía no han entendido que tienen que obedecer a esa agenda. Entonces, algunos sí, y van avanzando en ello, y otros pues todavía no se han enterado y tienen discursos completamente distintos a lo que realmente están defendiendo, porque no les queda más remedio, porque se comprometieron con esta agenda, que es la misma agenda que tiene Podemos y la misma agenda que tiene el PSOE, y por eso el Partido Popular, que antes estaba en contra del aborto, ya no, por eso Almeida decía que el tema de Madrid Central no, y luego fue que sí. Es decir, ahora ya a mí no me vale el discurso de nadie, de ningún partido, excepto el de Vox, por supuesto, porque es mentira. Ellos van a obedecer a esa agenda sí o sí y se acabó. Ahora te preguntaremos por algunos ejemplos concretos de tu experiencia como parlamentaria, precisamente con el secretario de Estado o secretaria de Estado, porque han ido variando, de la Agenda 2030. Claro. Para cerrar la cuestión de las ciudades 15 minutos, Miguel, yo quiero recordar que cuando aquí sacamos por primera vez el asunto, nos cubrieron en las redes sociales, ¿verdad?, llamándonos de todo. Sí, he salido en bastantes vídeos, y tú también, ¿eh? En bastantes vídeos de Mónica García, de Rita Maestre, diciendo, bueno, llamándonos pues eso, que sí, conspiranoicos, que cómo nos atrevemos a decir que estos son los Juegos del Hambre, pero es que estos son los Juegos del Hambre. Es decir, esto se ha aplicado ya en algunas ciudades del Reino Unido, como Oxford, Canterbury, Sheffield,
en la que tuve el placer de estudiar, por cierto. Y ¿con qué nos hemos encontrado? En que te dividen la ciudad en 6 zonas, de las cuales no puedes o no debes salir, porque ya han puesto barreras y han puesto cámaras para vigilar quién entra y quién sale. ¿Qué pasa si sales? Pues que tienes un límite de 100 días para estar fuera de tu zona. O sea, es que es de locura, ¿eh? Y luego, si sales en exceso, pues multa de 100 libras. Y claro, nosotros decíamos todo esto, es que esto ya está pasando en el Reino Unido, y lo que nos decían desde Más Madrid, que son los que lo han propuesto aquí en España, o el Partido Socialista también en alguna localidad. Sí, en Las Rozas, por ejemplo. Efectivamente. Y nos decían que no, que esto no va de imposición. Pero claro, ¿cómo vas a hacer tú que la gente se limite a 15 minutos en bicicleta o andando si no es imponiendo, Pues si no es cercenando el derecho a la movilidad, ¿no? Porque claro, aquí ya se están quedando cortos, ya no les vale con que los coches sean eléctricos, ya es que directamente no te muevas, quédate en tu barrio. Y es que me gustaría enseñar un gráfico que tenemos preparado de la proximidad en Madrid, ¿no? Porque esto lo traen a la ciudad de Madrid, que les parece que es horrible. Y esto es del INE, datos oficiales. Nos dicen que prácticamente la inmensa mayoría de la población tiene cerca de sí el 100% de los centros de salud. En el radio famoso de 15 minutos. En su radio de 15 minutos, el 98% de los restaurantes, el 98% de los supermercados, el 97% de las personas tienen cerca colegios y ayuntamientos y los hospitales. Lo único que nos falta, obviamente, es el trabajo, pero claro, tampoco puedes obligar a, no, usted tiene que trabajar a 15 minutos de, porque es que ya es lo que nos faltaba, ¿no? Ya no, nadie podía trabajar en ningún sitio. Pero que la proximidad esa la tenemos hasta en Madrid. Y entonces, ¿a qué viene esto? Pues a lo que dictan de arriba, otra vez, que ya no les vale lo que digo con las restricciones de movilidad del Madrid Central, sino ya, bueno, quédate en tu barrio, no contamines, no cojas el coche. Y es que llega a tal estupidez que lo que tienen que hacer, por ejemplo, en Oxford ya no es si tú te quieres ir de un barrio al contiguo, porque como están estas barreras, te tienes que salir de la ciudad, como verte a la M30 y entrar otra vez por fuera para ir a ese otro barrio. Es decir, que ya es el acabose, vamos. Ahora hablaremos de un asunto que acaba de tocar de refilón, Miguel, muy interesante, que es lo del coche, claro. El famoso coche eléctrico, el coche verde. Ahora veremos en concreto esto, pero antes a mí me come la curiosidad. En Rosario no lo sé, pero en Buenos Aires, una ciudad de 15 minutos, sería una risa, ¿eh? Primero que es imposible. Ahora, supongamos que es posible. Entonces vamos a hacer guetos. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer guetos. ¿Y qué gueto me toca a mí? Porque me toca el de Salamanca, qué bonito, ¿no? Y si me toca otro gueto, el peor de todos que no me gusta, me tengo que quedar en ese y jamás podré salir de ese gueto. ¿Por qué? Porque soy pobre, porque tengo menos dinero que los otros. No, podrás cuando te dejen. Cuando tienes tu vale. Autorización, es que es una cosa... así, evidentemente estamos ante el Estado autoritario que planificó, vio, porque uno nunca sabe, como en El Mundo Feliz, el autor del Mundo Feliz, su hermano, que era un eugenista. Sí, ¿no? Thomas Huxley. Claro. ¿No? Aldous y Thomas, si no recuerdo mal. Bien, eugenista. Después fue, por casualidad, el jefe de la UNESCO. Qué casualidad, ¿no? Entonces, y el otro hermano era el que trabajaba en ese famoso instituto que en Londres programan cómo va a ser el mundo siempre a 30, 40, 50 años. Uno nunca sabe si cuando ellos escriben están denunciando algo o haciéndonos ver cómo va a ser el mundo porque se burlan de nosotros, ¿no? Pero ahí lo tenemos escrito, está escrito en El Mundo Feliz y está escrito en 1984. Bueno, la verdad es que es una cosa... Por un lado, las ciudades de 15 minutos existen, han existido siempre y la mayoría de la gente se beneficia de ellas. Es decir, que al final, si pensamos en nuestro barrio, si, bueno, a 15 minutos andando, o ya no digo en bicicleta, tenemos casi todo. Es decir, malo es el barrio y ese barrio, el concejal debería prometer que va a poner los servicios necesarios, pero normal es que todos, si salimos de nuestro barrio es porque nos apetece salir del barrio, es perfectamente evidente. Pero luego además, es decir, no existe un problema, el problema no existe, se inventan una solución y lo que hacen es multiplicar problemas nuevos. Pero es que además esto existía en la Unión Soviética. En la Unión Soviética necesitabas, mientras que en el resto de los países necesitas un pasaporte para salir de tu país, en la Unión Soviética necesitabas un pasaporte para moverte dentro de tu país. ¿Queremos esto? Verdaderamente Occidente se va a convertir en la Unión Soviética con un smiley, con una cara feliz y con... Sí que lo queremos. Bueno, es que decir, lo quiere la gente, es lo que estamos viendo. Acuérdate, y yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí,
alguna vez cuando Carmena nos obligó a los madrileños a ir por un solo sentido en una calle. Sí, efectivamente. ¿Y qué hicimos aquel pueblo heroico que se levantó en armas con el 2 de mayo de 1808 contra los franceses? Se murió. Y tranquilamente por esa calle. ¿Qué pasó con el Madrid central de Carmena, que luego que Almeida dijo que iba a acabar? Que el primer día iba a acabar. ¿Y qué dijo? Y seguro que Malena lo sabe perfectamente. Dijo, la excusa fue, es que Europa no nos deja. Sí. Porque bueno, los objetivos, y además porque son los objetivos de desarrollo. Europa no me deja. No, pero es que ahora Ayuso ha decidido que tampoco, que va a meter esos mismos centros en las poblaciones de más de 50.000 habitantes en Madrid, que hay un huevo de ellas. Entonces va a impedir entrar en coche pues en Leganés, en el centro de Leganés, o en el centro de Getafe, o en el centro de... Pero por eso ¿qué ha pasado? Mira las encuestas. Nada, no pasa nada. Mira las encuestas lo que le dan a Almeida, mira las encuestas lo que le dan a Ayuso. ¿Eso es lo que queremos? Pues pero porque lo hacen muy bien. Vamos a ver, lo hacen fenomenal. Esta agenda está muy estudiada. O sea, viene de la ONU, que la ONU en principio tiene buena fama. En general, la gente La ONU tiene buena fama. Sí, sí, en la calle sí. En la calle sí. No, claro, en esta casa no. Y todo el que se pone a estudiar sobre el tema, pues no. Pero en general hay buena opinión. Sí. ¿Cómo vamos a tener una buena opinión de unos tíos que están en Nueva York y en Suiza y qué van a saber de lo que sí, porque la gente lo relaciona directamente con los derechos humanos y ya está. Y no pidas más, cada uno está en lo suyo. Nosotros estamos en esto, los demás están a lo suyo. Y son relaciones, asociaciones mentales. La ONU, positivo, porque es derechos humanos. Tú luego ves la agenda, todo de colorines, todo que parece todo muy bonito y no te das cuenta de que esto te lleva a una dictadura global. ¿Cómo se hace? A través del miedo. Poniendo al pueblo a un nivel mental muy bajo. ¿Cómo nos encerramos en casa durante la pandemia? Pues porque teníamos miedo, porque el miedo estaba por todos lados. No, porque y si era tú te obligatorio, ibas a la calle eras un insolidario. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cambio climático? Con el supuesto cambio climático, el apocalipsis climático. Pues que si tú no te sometes a determinadas restricciones, pues ellos consiguen que al final los vecinos te miren mal y que tú seas un insolidario y que estés atentando contra el planeta. Es decir, esto todo lo hacen muy bien, no es que seamos obedientes, es que al final te van obligando porque los demás te miran raro porque eres tú el que no obedeces y estás atentando contra... Claro, es que está muy bien orquestado, pero desde luego hay que desconfiar. Es lo que contabas al principio, que estaba empezando a cambiar, porque estás viendo, en esta campaña está siendo un buen campo de pruebas para verlo, como ya no te habla solo de políticos particularmente informados, Carlos Esteban o gente así de la Agenda 2030, sino que tú vas a un señor que está plantando tomates en Miajadas, ahí en tu tierra, ¿verdad? Y te habla de la Agenda 2030. Sí, pero ese señor sí te habla de la Agenda 2030 porque tiene tomates en Miajadas y porque está viendo que le están tomando cada vez más gente tiene tomates, Javier, o tiene coche, el coche, por ejemplo. El grandísimo peligro que yo le veo a esto, y lo siento en el alma, nosotros no somos políticos ni de toda la vida, no tenemos carrera política, somos gente de la calle que estamos en Vox ahora, es un movimiento social y patriótico, y yo lo voy a decir, lo voy a denunciar. El peligro de esto es que los políticos del Partido Popular, por ejemplo, que es con los que yo he tenido más ocasión de hablar, no saben lo que significa la Agenda 2030, no se la han estudiado. Ahora, es una irresponsabilidad tremenda después de este programa, que haya candidatos que pretenden liderar una candidatura a una región o a un ayuntamiento que no sepan que tienen que obedecer una agenda. La cuestión del coche, por ejemplo, la cuestión del coche. Vamos a ver, todo el mundo está de acuerdo, porque como todos nos traga un túnel con los coches echando humo, si son eléctricos mejor, ¿no? Vale. ¿Qué va? ¿No? O sea, primero, ¿alguien ha hecho el cálculo de cuántos puestos de recarga hacen falta para sostener un parque automovilístico como el que tenemos ahora con la gasolina y el gasóleo? ¿Alguien ha calculado la posibilidad real de movilidad? ¿Alguien ha calculado cuánta gente de verdad podría comprarse un coche? Ergo, estamos ante una situación en la que solo sería posible la transición del coche de combustión, cuya fabricación ha prohibido la Unión Europea a partir del año 2035, ¿es? Sí. Por un coche eléctrico, solo los que tengan dinero. Usted se va a hacer puñetas. Sí. Y todo lo que era el gran logro de la Europa de los 30 gloriosos que le gusta a Carlos Esteban, los años 50, 60, 70, que era, ya tengo un coche. Yo, mi Topolino, mi 600, tal, se acabó. Te lo cuento. Venga. Te voy a responder a esas preguntas que has comentado. A ver, Raquel, si me puedes poner esta imagen de la movilidad verde, que es totalmente inviable, y lo vemos porque los datos son demoledores, ¿eh? En España ahora mismo tenemos solo 20.000 puntos de recarga. Hay, grosso modo, habrá 25 millones de coches.
Ya me dirás tú si tuviéramos que cargar todos esos coches con el tiempo de recarga, que además no es rápido, 2 horas y media los rápidos, con eso. Entonces, han hecho un cálculo, Faconauto, que es la patronal de concesionarios, y ANFAC, que es la patronal de fabricantes, y te calculan que tienes que tener 350.000 puntos de recarga para un parque automovilístico del tamaño del español. Por lo tanto, multiplica por 17 o 18, calculo, creo que es. Pero vamos al siguiente punto, vamos a ir viendo de uno en uno. Luego, ¿qué ayudas dan para estos coches tan caros? Porque el coche, los más baratitos eléctricos te cuestan 30.000 euros. Coches, estoy hablando de un Renault Zoe, los que veis por la calle de la marca de City, ¿no? que son de alquiler. Y las ayudas son de 2.500 euros a 5.000 con el plan MOVES. 2.500 si te compras un coche que no lleve más de 9 meses de matriculado, es decir, que a partir de los 9 meses de matriculado, que sigue siendo el mismo coche, ya no te la dan. Y si achatarras el tuyo, que ya tiene que ser viejo para que lo achatarres, 5.000 euros. Pero claro, es poco dinero para una cantidad tan grande de 30.000, el que menos, el más barato. Y luego que tarda 2 años en llegar, la ayuda. Es que eso no incentiva, eso te desincentiva. Sí, me gasto 30.000 euros y ya en 2 años me dan los 2.500, si acaso. Es que es tremendo. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es lo que acabo de comentar, que me he saltado uno, elevadísimo precio, el más barato es 30.000 euros. Los híbridos también son bastante caros, o sea, es que te pueden costar perfectamente el doble que un coche normal, un coche diésel o gasolina. Luego la autonomía, 300 o 400 kilómetros, que no te da para llegar a ningún sitio, más luego te tendrías que parar a recargar y pues eso, 2 horas y media, 4 horas, una barbaridad. Y claro, es que no están dando en la clave, que si queremos efectivamente emitir menos, lo que tienen que por quien tienen que ir no es a fomentar tanto el coche eléctrico, que al final, con todo este esfuerzo que han hecho, solo han conseguido que se vendan, que sean el 4% de las ventas, con todo el esfuerzo. Sino que tienen que ir a renovar los coches. Es que tenemos un parque automovilístico de 13 y pico años. O sea, que los coches que están circulando ahora son de 2010, la mayoría. Son viejos. Pero en vez de renovar estos coches para que te compres un coche pues, de 2020, 2021, nuevo, van a por el eléctrico solo dan ayudas para eso, en vez de fomentar, oye, vamos a cambiar a un diésel más moderno, a un gasolina más moderno que contamina menos, que eso es lo que realmente, según dicen las asociaciones, o sea, las patronales, perdón, pues es lo que realmente contribuiría a que se emitiera menos dióxido de carbono. Pero bueno, como esto no va de esto, sino que es al final un negocio... ¿De qué va? Pues... Punto número 7, Raquel, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero recordar, una y otra vez, energía asequible y no contaminante. ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a lo mismo, a la transición energética, es decir, a pagarles a los industriales del nuevo orden su revolución industrial, que esta vez la pagará el pueblo y no el capital como antaño. Y es exactamente donde estamos. Y si protestas, carta comodín, punto número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Cuál es? Claro. La acción por el clima. Siempre, o sea, al final siempre acabas en lo mismo que te funciona como elemento. Un ejemplo de eso fue la Ley de Cambio Climático, que se aprobó y el Partido Popular se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo? Porque como salía seguro, pero si no, alguien se podría haber equivocado también. O sea, es que, insisto, esto es muy peligroso y es sí o sí, bajo además excusas que es que no están para nada comprobadas, porque el tema del cambio climático habría que ver si de verdad es tan peligroso, si de verdad es por la acción del hombre, si de verdad somos los culpables de todo, o si estos son ciclos donde el tiempo va cambiando, si es malo, como porque cambia toda la vida. Puede ser por la acción del hombre, puede ser verdad que se produzca, pero tiene que ser malo. Pero llevarnos a esto... No, y sobre todo, ¿por qué tiene que ser malo? Es decir, ¿quién ha escrito, dónde está escrito en los cielos que la temperatura media de la Tierra que tengamos hoy, que no tengo ni idea de cuál es, sea la perfecta? Ya cogemos el termostato y esta es la guay. No, hemos tenido otras temperaturas medias en otras épocas, no ya geológicas, sino históricas. Sobre todo porque ellos decían que con un gradito más iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, y luego nunca ha pasado lo que... No, y sobre todo que el clima no va a dejar de cambiar. Cuando yo oigo lo de luchar contra el cambio climático, luchar contra el cambio, pero si no puedes. Claro. Es absurdo. Pero precisamente por eso se te pide. Es como el rey Canuto diciéndole a las mareas que no suban. El rey Canuto, Knut, en el idioma autóctono. Miguel Gutiérrez, gracias mil. Danés. Muchísimas gracias. Seguiremos con el asunto. Dentro de un instante, más invitados, más protagonistas, más compañeros, más perspectivas. Y vamos a hacerle un pequeño tercer grado a Malena Nevado sobre a qué huele el pin que llevan los ministros de la Agenda 2030 cuando están en las Cortes. Publi y a la vuelta lo vemos.
como nos estamos acostumbrando a que el gobierno lo puede todo y lo arrasa todo y pueden todo, porque es el gobierno, viene a provocar. Este gobierno autoritario que se cree que lo puede todo y que puede contra todo y que avasalla con todo, ha de saber que en la Comunidad de Madrid no. Ganas de ganar, tú ganas. Gana Madrid, tú ganas. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro maestro y padrino Augusto Ferrer Dalmau, que me parece que la semana que viene está aquí, por cierto, esta noche, sobre la mesa el usar de nuestra madrina Paz, armado por nuestro compadre Ángel, y en la mesa más invitados se incorpora Ana Angelova. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que ha participado muy activamente también, como es lógico, en la elaboración de este especial Agenda 2030, al que hoy estamos dedicando el programa del Gato. Se mantiene en la mesa Magdalena Nevado, porque estamos todos muy intrigados sobre la cuestión práctica. Es decir, estamos viendo todos que toda la política que se hace en España, como en otros lugares, por cierto, deriva directamente de lo que dice la Agenda 2030. ¿Vale? Y eso, en la práctica, ¿cómo es? Es decir, hay una comisión de eso en las Cortes. Sí, hay una comisión. Y llega allí, los secretarios de Estado, que han sido comunistas siempre, con su PIN, tanto Belarra como Santiago, ¿no? A ver, primero el ministro fue Pablo Iglesias. Es verdad, sí, señor. Él también comparecía. Hay que recordar, efectivamente. Y cuando Pablo Iglesias era ministro, Ione Belarra era la secretaria de Estado. Cuando pasa la secretaria de Estado, Ione Belarra, a ser ministra, entonces entra Enrique Santiago. Vale. Y no sabemos por qué Enrique Santiago se lo quitan del medio y entra Lili Bestringer. O sea que yo he tenido a todos los de Podemos, comunistas, así más representativos. ¿Y qué tal, Lili? Es hija de un amigo mío. ¿Qué tal? Bueno, pues imagínate, ¿no? Porque con ella lo que nos ha tocado ha sido el tema de la ley de bienestar animal. Y ha sido bastante duro. Presupuestos, entró en la época de presupuestos. Imagínate, ¿no? Le preguntábamos pues de todo. Y luego con lo de la ley de bienestar, el disparate de la ley de bienestar animal, que también es Agenda 2030. Ya. Claro. ¿En qué se traduce? Bueno, pues ¿cómo subordinan todo a la Agenda 2030? Te pregunto, o sea, en la práctica, ¿cómo lo explican? Aparte de llevar el PIN puesto. No, en la práctica es que si cualquier ley que cojáis, cualquier ley que proponga el gobierno de coalición, vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible por todos lados. Yeah. El otro día defendí en tribuna una ley de desperdicio alimentario que pertenecía a Agricultura, soy portavoz adjunta también, y se basaba todo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, absolutamente todo. Ellos estaban muy preocupados pues, por no contaminar, ¿no? Que es la clave, o sea, sobre todo ahí lo que más preocupa es el planeta, hay que proteger al planeta por encima del hombre, pero hay otras muchas cosas que bueno, por ejemplo, el objetivo número 5, ¿no? Del aborto, en realidad viene ahí, perdón, ese es el 3, en salud sexual y reproductiva, viene en el número 3. El de la ideología de género. El de 5 es el de la ideología de género, efectivamente, el del empoderamiento de la mujer, que dices, ¿cómo que empoderamiento de la mujer? ¿Qué le pasa a la mujer? Que es tonta y necesita que alguien le dote de un poder que ella no tiene por sí misma, tiene que venir el Estado a darle ese empujoncito porque la pobre no tal. Igualdad de género no, supremacía de la mujer frente al hombre en la ley, ¿no? El objetivo número 5, el aborto en el número 3, lo tienes ahí, salud sexual y reproductiva. ¿Por qué hace más laxo ahora? Porque ahora se puede abortar a partir de los 16 años, porque lo dice la Agenda 2030. O sea, todo lo dice la Agenda 2030. Hay otro punto sobre el que querría incidir, porque además Ana Angelova lo conoce particularmente bien, que es el tema de la alimentación. Es decir, cuando alguien decide qué es lo que tienes que comer. ¿Esto cómo se viste? Esto se viste en el punto número 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es hambre cero. Entonces, para que el hambre sea cero, solo hay dos opciones. Uno, matar a la gente para que no coma, bien. Dos, repartir todo lo que hay entre todos. O 3, hacer que te comas otras cosas que siempre van a sobrar. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, Dios mío, Ana Angelova, de verdad. No me lo si puedo tú creer. mismo dices que es un tema que conozco, mira, ¿cómo Raquel, crees que voy a bajar a ¿Qué es esto? Esos son grillos, pero no son grillos únicamente. Son sabor tomate y orégano, o sea que tiene que saber como a pizza. Y esto sí que tiene un sabor, un olor al menos un poco más peculiar, que son larvas. Y yo, como nunca los he probado, digo, bueno, pues esta mañana me he pasado por el supermercado
Y voy a invitar aquí a ver quién se anima conmigo a probarlos. Sí, esto es un snack ya. Así que quién se anima, venga. ¿Y eso también se puede comer? Sí. A ver, o sea, en este programa siempre ha habido un magnífico jamón. ¿Es un gusanito? Jamón, No sé qué verlo. Venga, un grillo. Verlos o comerlos. Si usted recuerda, esto como tantas veces... Tomad y comed. Tantas veces se ha dicho esto, si nos lo cuentan hace 5 años, habrían pensado... Cualquier... Arangelova, por Dios. Ay, que te lo estás comiendo. No hagas Ostras, eso. ¿sabes a qué me sabe? No lo sé. Que no es nada malo. ¿A qué? A los panecitos estos que son con aceitito de tomate y un poco de orégano. ¿Eso que te comes en la gasolinera? Por ejemplo. Ya sabemos de qué Lo que pasa... Acabas de comer un grillo. Me acabo de comer un grillo a tu lado, Fuster. Yo me acabo de comer una larva. Pepito. Ay, qué asco. ¿Qué tal? Uy, pero es muy raro. No sabe nada. Bueno, antes de que esto sea un sin Dios, nos vamos. Pepito. Pepito Grillo. Es muy raro. Pepito Grillo. ¿Qué han hecho contigo? Nos vamos a ver cuándo saltó el asunto a las primeras planas de los periódicos y dejó de pertenecer al ámbito de la conspiranoia, que es cuando Giorgia Meloni dijo: yo por aquí no paso. Ah, sí, porque es que es posible hacer políticas de Estado contra las imposiciones derivadas de esto. Y precisamente fue Ana Angelova, antes de ingerir esas cosas, la que lo contó. Lo vemos. Meloni se reafirma en su portazo a la Agenda 2030. Ni insectos en las pizzas y en la pasta, ni alimentos con grillos y saltamontes sin diferenciar en el súper, ni carne sintética de laboratorio. Una decisión que tiene que ver con salvaguardar el patrimonio y la cultura agroalimentaria italiana. Tiene que ver con no venderse a la idea de que consumir escarabajos está genial y no conlleva ningún riesgo. La nueva normativa exige que los alimentos que contengan insectos se etiqueten con letras bien grandes y se separen del resto para que nadie los compre por error y se lleve la sorpresa. Los que quieran elegir grillos, larvas y langostas pueden ir allí, y aquellos que no quieran, como imagino que la mayoría de los italianos, pueden mantenerse alejados. La decisión del Ejecutivo italiano llega en pleno auge del fanatismo de Bruselas por la comercialización del grillo doméstico en polvo o de las larvas de escarabajo del estiércol como ingredientes de uso extendido. Reivindicar la soberanía alimentaria se ha convertido en una lucha antiglobalista desde el momento en el que se ha pretendido introducir en nuestras dietas unos alimentos dudosos con el pretexto de salvar el planeta. Y en este contexto ya han surgido iniciativas de ciudadanos que no están conformes por distintos motivos. Por ejemplo, así nace la plataforma civil Yo no como bichos, para dar a conocer a los españoles qué productos pueden consumir sin insectos y en qué negocios de hostelería, panaderías, reposterías, entre otros, pueden comer alimentos de toda la vida. Según su web, Yo no como bichos no pretende prohibir totalmente el consumo de insectos o su uso en la cocina, sino más bien encajar la inevitable actualidad en la tradición. La plataforma quiere que haya una cuota de alimentos sin insectos para aquellos que no los consumen y los compara con que existan alimentos, por ejemplo, sin gluten o sin lactosa. Es verdad que el gobierno español está bastante más a favor de los alimentos sintéticos o de los grillos para dar el toque final a nuestras comidas que Meloni, pero el veredicto final es del consumidor. Y aunque Sánchez diga que... Donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Meloni rechaza la carne de laboratorio, mientras nuestro ejecutivo incluye a los bichos en su concepto de dieta saludable y sostenible. ¡Que aproveche! Público así, mostrar esa porquería. Donde me pongan un chuletón, dice Pedro Sánchez. Pero bueno, canalla, si solo vas a poder comértelo tú. Porque para todos los demás, ¿qué? Grillos. Los bichos de Ana Grillo Angelova. sabor tomate. Y además que esta mañana cuando he ido al supermercado ha sido muy curioso, porque claro, tú imagínate, yo entro al supermercado. Y has preguntado, ¿tienen bichos? No, primero yo, mujer autosuficiente, dije, yo lo voy a buscar. Y empoderada. Y empoderada. Sí. ¿Dónde buscas esto? ¿Dónde lo buscaríais vosotros en el supermercado? Porque... ¿Insectos? ¿Dónde el papel higiénico? ¿Dónde el papel higiénico? Bueno, la respuesta en dietética, no, claro. En dietética, pues está, creo que ahora podemos ver la imagen que saqué esta mañana en el supermercado, en nutrición deportiva. Tócatela. Y ahí eso abajo que veis son las mini cajitas en las que venían estos bichos tan simpáticos. ¿Por qué deportiva? Porque tienes que ir corriendo, porque tienes que ir corriendo al cuarto de baño. Por el tema de la proteína. Claro, pero es que esa es otra cosa que está quieren un poco vender ahí, como porque lo que se superproteína. dice es que los grillos, bueno, por cada 100 gramos de grillos nos dan en torno a 70 gramos de proteína. ¿Qué ocurre? Que los que yo he comprado no serán tan buenos porque tienen bastante menos. Entonces, claro, y además, si tienes que... Vienen como 10 gramos en la caja. Y si te tienes que comer 10 cajas como esto, para tener 70 gramos de proteína, tienes
opciones mucho más útiles en ese sentido para darte proteína en el mercado que los grillos. Bacon. Por ejemplo, y sí que es verdad, pregunté a la chica finalmente para Torrezno. encontrarlo, sí que tuve que preguntar a la chica que estaba allí y le digo, oye, pero ¿de verdad la gente lo compra o simplemente está? Me dice, sí lo compran, pero para hacer la gracia de una y no más. Pero no tienen clientes habituales que vayan a buscar los grillos, así que yo creo que no ha ¿Tú tampoco cuajado te vas a convertir en habitual? Espero que no. ¿Te imaginas que ahora me gusta y de repente no? Vale, ¿y cuál es el, No lo veo. cuál es el precio? Porque eso a mí me parece interesantísimo. Esto, ¿cuánto pagarías? Bueno, ¿cuánto pagarías? ¿Cuánto tú por pagaría? esto? Nada, Te nunca, tendrían que jamás. pagar a ti. Ya mucho, además. Valen 4 euros. 4 euros las 4 larvas euros, y 10 4 gramos. euros. 10 gramos de esos 4 euros. Sí, una de las dos era 10, otra 12. No ¿Dónde está, recuerdo. ¿dónde está 12 gramos? ¿Eso? ¿Dónde está la sostenibilidad en 4 todo euros. eso? En 4 euros 12 gramos que me dan, Claro. No me que me dan Claro, yo un pensaba que el 70% de plan era que esto proteínas, fuera medio pero por tanto regalado. me acabo de comprar Claro, 8. pero si no- Es que ese es el otro gramos tema, de porque como proteínas. nos lo están metiendo modo moda, de no, es que ahora está de moda meter grillos en las ensaladas, en vez de atún, por ejemplo. Pues claro, es un negocio. Porque es que esto, 5 euros, a mí me parece un poco caro. Un poco bastante caro. Ya te lo parecerá más. Consejo de nutrición deportiva, si queréis proteínas que no sean lentejas, que no sean animales, lentejas. La lenteja es una legumbre que tiene un montón de proteínas y en cualquier rutina de gimnasio uno come lentejas para correr. Frutos secos, ¿no? complementar, También. ¿no? Las almendras. No, porque Lentejas, no hay agua hazme y caso. que- Lentejas, lentejas de verdad. Las claras de huevo, los ¿cómo las huevos cultivas esos si no te crudos. dejan? Pero Te sí, hace la vida no, hombre, no, imposible. pero las compras cocinadas. Ya, ya. En fin, bueno, qué barbaridad. ¿Verdad? Qué Y barbaridad. fíjate que esto es un producto que ya estamos exportando desde España. No, si otra Ah, cosa sí, no, sí. pero En aquí está- Albacete, sí. sí, en Albacete hay una empresa Sí, que sí, exporta cada mes, cada 30 días, que es, digamos, el periodo en el que mantienen a los grillos, porque dicen que luego ya como que ya no aportan tanta proteína, ¿no? Con la edad, después de un mes. Cada mes esta empresa exporta a Aquí no Bélgica vale lo y de Holanda pequeñines. 3 Come, toneladas de grillos come rápido, ¿Cuántas congelados. Europa, cuántas toneladas? 3 toneladas de grillos 3. congelados, una única empresa en Albacete para Bélgica y Holanda. Es la más grande O sea, del mundo, somos han dicho, pioneros de que se también en hicieron aquí, esto. sí. Hombre, claro, es que en Holanda... Como Come, ya come no- rápido que se te, la carne ya que se te van las terminó. proteínas. No, es una locura, ¿eh? ¿Ya? Qué Ay. barbaridad. ¿Verdad? Para que vuelvas a invitarme, te traigo más bichos, ¿eh? No, oye, yo creo que la verdad ha sido un auténtico espectáculo ver estas cosas aquí, nunca habían estado. Vamos a dejárselas, hoy es viernes, pues podemos dejársela para dando caña el lunes, para cuando Para lleguen Julio. Alba Vila y José María Francás, que se encuentren aquí pensando que son snacks, en fin. Oye, pero Qué barbaridad. ¿cuándo van a entrar en la dieta de los comedores escolares, por ejemplo? Es que esa es la madre de todo el corderillo. En Holanda ya están, ¿eh? Pero Ya lo no- están y en haciendo. Holanda, ¿por qué ha ganado el partido del campo por mayoría? Bueno, por Bueno, buscar- Holanda- arrasar- en Holanda no está- mayoría, pero supongo por que- buscar Por arrasar. todas las restricciones y Claro. por todo lo que les ha pasado. Sí, Claro. pero ya están. O sea, ellos Sí, lo pero que... ahí es lo que decíamos. El partido del campo gana en Holanda, ganan el partido de los nuevos finlandeses, de los verdaderos finlandeses. Porque lo están viviendo. Claro, Y porque lo aquí, está viviendo. lo que va a pasar es eso, que la gente no se va a concienciar y no se va a dar cuenta de que esto no son conspiranoias ni nada que se le parezca cuando lo empiecen a vivir. Y entonces despertarán. Bueno, y el se campo el darán otro día cuenta que hubo la manifestación del campo del sábado, todos los discursos de todos los agricultores ganadores que estaban ahí, Ellos son todos conscientes. decían esto es contra la Agenda 2030. Sí, 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 Ellos sí. ya lo saben. Claro, Nosotros el que lo deberíamos- vive, No, la gente el que lo lo está, interioriza. Lo hemos visto con el tema del agua al que le también, por afecta ejemplo. directamente Claro. despierta, pero claro, el grueso de la población va lento. ¿Y por qué va lento? Porque les engañan, los políticos les engañan. Porque ven Yo creo otras que- televisiones. Les Porque engañan. ven otras televisiones. Ahora cuando vayan al También. supermercado se acordarán de Ana Angelova y dirán, la Agenda 2030. Pero Ana Angelova ahora mismo tiene un grillo en el cuerpo y es una cosa que no me acabo de entender. Sí, y no que, bueno, te dije que era como modo arenoso, ¿no? No te voy a Sí. especificar ahora mismo. No, gracias. No, déjalo. Es la quitina, Qué horror. sí, es el... Sí, es un poco ¿Tú extraño. te has comido un gusano? Sí, una larva. Sí. Ay, yo no lo he probado. Ahora intercambiáis con Cuando leópteros. me recuerdes mi pasado democristiano, te voy a sacar esto. Que lo sepas. Ana Angelova, Y gracias. te gracias. diré, yo he comido Que irse a cosas la que publicidad. harían vomitar a una cabra. A ver, corrección. Yo he votado cosas que antes mencionaba Marcelo Gullo a la familia Huxley. Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. Thomas Huxley era su padre. El hermano, que fue director general de la UNESCO, es Julian Huxley.
Que queda cada cosa en su sitio. Y Mariana Nevado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí seguiremos informando, seguiremos hablando de la Agenda 2030, de cómo va este asunto, porque cada vez más españoles, en buena medida, gracias precisamente al trabajo de Malena, que lo cuenta sistemáticamente, desafiando a todos los que quieren que se calle, ¿verdad? Dice, esto es la Agenda 2030. Y ella lo lleva a las Cortes, mientras todos los demás le miran como diciendo, esto no se puede contar. ¡Hombre! ¿Cómo que no? En fin, gracias mil. Gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta viene Juan Antonio de Castro. Tenemos la recta final de este programa hablando de lo esencial, es decir, ¿esto quién narices lo ha votado? Nadie. Nadie. Recta final del Gato al Agua, dedicado hoy íntegramente a ver qué es la Agenda 2030, a explicarla, a ver lo que hay detrás de cada uno de esos botoncitos tan... Iba a decir apetitosos, pero después del número Angelova con los insectos me voy a abstener, ¿verdad? En fin, tan atractivos que en la práctica lo que te están conduciendo fundamentalmente es de entrada a una pérdida de soberanía absoluta por parte de las naciones. Hay algunos ejemplos que son, en fin, vamos a ver. Mira, Raquel, punto número 6, cuando te dice agua limpia y saneamiento, por ejemplo. ¿Quién no quiere agua limpia en todas partes? Levantas, en la práctica en que estamos en la privatización de la gestión del agua. Por todas partes lo estamos viendo, que es muy complicado, ciertamente. Teníamos esta semana aquí en el programa los de Agua Iuris contándonoslo, el tema de los derechos del agua, de la gestión, etcétera, es jurídicamente complicadísimo. Por eso, precisamente, es donde entran ahora grandes empresas para decir... voy a capitalizar en bolsa la gestión de esto. No hace falta ser propietario del agua, da igual, porque en la práctica, desde el momento en que tú gestionas el abastecimiento, la extracción, etcétera, te has convertido en el dueño del recurso. Bueno, es un ejemplo concreto, ejemplo que por cierto se acaba esta semana en el Gato al Agua. Juan Antonio de Castro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Nada, encantado. Es verdad que habíamos hablado de esto porque... por la idea de tumbar las presas, ¿no? de tumbar todas las presas de España, y qué relación podía haber y por qué, porque nos hemos estado preguntando todos un poco de qué venía esta obsesión, y esa ONG que hay que se llama Tumbar las Presas o algo así en inglés, no sé cómo es, Fall Dams o Tirar los Dams o algo así, y que está financiada por el Ministerio de Transición Ecológica español, por cierto, y grandes ONGs como Conservation International o Greenpeace o muchas otras de estas. Entonces, ¿por qué tanto interés en tirar? Pues porque el agua, yo creo que cuando está en una presa, todavía no está en manos, digamos, tan fácilmente de esos conglomerados público-privados que se están organizando. Una vez que el agua está en el llano, una vez que la has esparcido por los ríos, que dicen que para que los salmonetes puedan subir y todo eso, cuando en realidad es para que el salmonete conglomerado público-privado se pueda hacer con la propiedad del agua. Entonces, tirar 900 presas ya en Europa, no sé cuántas lleva España, que es la campeona de tumbar presas, tiene una explicación, yo creo, en la privatización. Y, por cierto, hay una enorme cantidad de multinacionales que están haciendo y preparándose para el negocio del siglo y la batalla del agua, que va a ser, comparado ya está por el 60% de los beneficios del petróleo. Vamos a ver esta semana, lo que veíamos esta semana, respecto a la cuestión de las presas, embalses y azudes, lo especifico porque si no mi amigo Enrique Calvet no dejará de reprochármelo. Sí, bien, ciertamente, cosas distintas, pero que tienen una cosa en común. Son recursos que el hombre usa para almacenar el agua allá donde es escasa. Y sorprendentemente, España, que es crónicamente un país con un régimen de aguas, pues siempre rácano, ¿verdad?, las está rompiendo. Borja García lo contó aquí. En 2021, España lideró el ranking de países europeos con mayor número de barreras fluviales derribadas o desmanteladas. El liderazgo en este tipo de actividades es incuestionable y en 2021 se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia o las 10 del Reino Unido. No contentos con ello, un año después, en 2022, el Ministerio de Transición Ecológica dejó sin gastar más de la mitad de las inversiones que estaban previstas para realizar obras hidráulicas, y solo 100 millones de los 210 previstos se acabaron invirtiendo en depuradoras, desaladoras y otras obras. Ahora, en 2023, ni siquiera la sequía parece que es capaz de hacer entrar en razón al gobierno de Pedro Sánchez, que planea derribar en el corto plazo al menos 2 presas de gran importancia. La primera de ellas sería la presa de Valdecaballeros en Cáceres. Esta presa fue creada para refrigerar 2 reactores nucleares que nunca se llegaron a terminar.
Sin embargo, pasó a abastecer de agua a más de 3.000 personas, además de servir de riego a 20.000 hectáreas, usadas por los ganaderos de la zona para alimentar a sus animales. La orden que aprueba el derribo está publicada ya en el BOE, pero tanto el presidente de la Junta de Extremadura como los habitantes de la zona se oponen frontalmente a esta decisión, hasta el punto que un vecino inició el pasado lunes una huelga de hambre en señal de protesta. La segunda es la presa de los Toranes en Teruel, construida para su aprovechamiento hidroeléctrico por parte de Iberdrola, que será demolida por orden del Ministerio de Transición Ecológica tras caducar la concesión. En la presa de Toranes, en Teruel, para denunciar lo que está pasando, porque aquí el gobierno, porque le ha salido de las maravillosas pelotas, ha ordenado el derribo de esta presa, que ya es inminente. A la denuncia se suman los pueblos de la zona, que alegan que el agua sirve tanto para el regadío como para la extinción de incendios. Desde el gobierno alegan que el objetivo de este tipo de políticas es recuperar el curso natural de los ríos y sus hábitats. Sin embargo, cuando ahondamos un poco sobre el asunto, vemos que todo responde, una vez más, a los objetivos de la Agenda 2030. En concreto hablamos del 6.6, que dice textualmente que hay que restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los ríos, los acuíferos y los lagos. A esta situación se suma el vaciado de pantanos en Extremadura para producir electricidad barata. En concreto, la semana pasada fueron desperdiciados 46.000 millones de litros de agua, que es el equivalente para abastecer a 600.000 habitantes durante un año. En definitiva, estamos ante un nuevo ataque dirigido a acabar con la agricultura y la ganadería del país y a privatizar un recurso como el agua, porque una población sin recursos propios es una población sin libertad. Esta señora que aparecía ahí, la ministra Rivera, sabe usted que ha habido un conflicto importante con acuíferos cercanos a Doñana y los regantes que nos están quitando el agua para las fresas. Y la ministra Rivera les ha contestado algo que le habrá encantado a Carlos Esteban, que es que también pueden hacer mermeladas y helados. Que coman pasteles. Sí, que coman hierro. En este caso, que coman hierro. En fin. Hierro. No, que bueno, el hecho es que solo la aparentemente irracional política española del agua solo se entiende precisamente desde esa perspectiva. Es decir, la utilización de los recursos para algo que normalmente el ciudadano común no ve. Claro. Pero lo bueno es que lo ocultan bajo la excusa ecológica, de que los cauces, el agua tiene que volver a sus cauces y los peces a su sitio. Y todo. Es la falsedad total. Aquí lo que hay, pero no solo en esto, también con el sector farmacéutico en la pandemia y también con muchos otros temas, lo que hay es el conglomerados público-privados que se están haciendo con los recursos para luego distribuirlos a lo privado. O sea, lo que hay detrás, yo creo, de todo esto es una voluntad clarísima, ya sellada en Davos y en otros y en una visión internacional para hacerse con los recursos. Y es que ya no son conglomerado público-privado en la idea de partenariado para que las cosas nos vayan mejor, es que es para que ellos se repartan los bienes como ellos quieran, sin tenernos en cuenta a nosotros como personas. Hemos pasado, por entendernos, o sea, es otro poder el que tenemos. Pasado de Roma a Cartago. Sí. O sea, hemos pasado de la gran estructura política apoyada en una oligarquía económica a otra estructura donde los oligarcas económicos y la oligarquía política son lo mismo. Pero son lo mismo. Ese es el tema. Por eso y por eso está la transición ecológica y por eso están para tapar precisamente lo que están haciendo. Hay una cosa que es peor todavía. Los proyectos del Banco Mundial y los condicionamientos del Banco Mundial y Fondo Monetario en este momento a los países en desarrollo se les están dando préstamos con la condición de que privaticen el agua. Y eso está ocurriendo en este momento ahora. Punto número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque cuando esta gente habla de alianzas para lograr los objetivos, vamos a esto. A deuda y dependencia. Deuda y dependencia. Hay países que van a estar endeudados ya para siempre, con lo cual siempre serán dependientes. En la política interior habrá lo que sea, un grupo de extrema izquierda, al poder le da igual. Siempre serán dependientes, porque nunca podrán pagar la deuda, como Argentina, por ejemplo. Claro. Esta es una historia muy vieja, ¿no? Una historia muy vieja, es decir, bueno, en vuestro caso arranca con la emancipación. Con 1824. Claro. Pero pongamos las cosas en claro. Es decir, lo que va a pasar es que la gente común va a pagar el agua a precio de oro. Es decir, eso es lo que quiere decir, que nos van a cobrar el agua a precio de oro. Nos van a cobrar un bife, un pedazo de carne, un chuletón a precio de oro. Es decir, los pobres
van a pagar el agua y no van a poder pagarla, van a haber carne y no van a poder pagarla, y entonces van a comer insectos, no se van a poder bañar, no van a poder tomar agua, mientras que otro sector que va a tener mucho dinero va a seguir comiendo el chuletón, va a seguir teniendo agua de primera. Es el gran engaño de la historia universal. Jamás la humanidad ha sido sometida a un engaño semejante. Claro que hubo engaños antes. Nosotros, en 1824, Argentina se endeuda con la banca Baring Brothers. Sí. ¿Cuándo terminamos de pagarlo ese empréstito? Que nunca llegó. 1 millón de libras. Ese 1 millón de libras jamás lo vimos, se lo llevaron en comisiones. Es lo que te iba a decir, que los intermediarios sí que cobraron la comisión. Y las 200.000 libras que llegaron en mercaderías británicas. Eso es. Terminamos de pagarlo en 1946. La Gran Colombia lo tomó igual. Ecuador, que formaba parte de la Gran Colombia, terminó de pagarlo en 1979. Y Venezuela en 1956. Y eso era una deuda tasable. Hoy no, porque los estados modernos necesitan permanentemente endeudarse, que es exactamente donde estamos. Nadie va a pagar esa deuda. Y esta es una cuestión fundamental para entender la pérdida de soberanía programada en la que estamos hoy. Está claro. Está claro. Y luego son las grandes empresas que decías, también volviendo al tema del agua, las grandes empresas como PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Danone, son las grandes propietarias, van a ser las grandes propietarias del agua, ¿no? Y todo eso claro que lleva endeudamiento, pero es que incluso en los acuerdos comerciales en este momento bilaterales que hace la Organización Mundial del Comercio, hay cláusulas ya que imponen también la privatización o que cuentan con la privatización dentro del funcionamiento del propio Tratado de Comercio, ¿no? O sea que incluso por los tratados de comercio, por todas partes hay una connivencia, instituciones, políticos, conglomerados empresariales para llevar a un beneficio común entre ellos, y por lo tanto nuestro contrato social con estos dirigentes ya no puede ser el mismo que antes. O sea, yo no puedo elegir a un señor que ya no me representa realmente, porque lo que está es fundido en los intereses de otros grupos. Y ese es el problema que tenemos de gobernanza en este momento. Por eso, cuando la Agenda 2030 habla, punto número 16, de instituciones sólidas, cuando uno levanta la tapita del punto número 16, lo que aparece es esto. Aparece un esquema en el que usted ya no cuenta, usted ya no es ciudadano, porque el mundo no es una ciudad. Y usted no pinta nada, y esta es la cuestión. Nos quedan 4 minutos, José Antonio Fuster, Carlos Esteban. Pues mira, se me quedan solamente 30 segundos. Antes me gustaría decir una cosa a todo el mundo que nos esté viendo y que piense que esté reaccionando, que se esté dando cuenta de lo que es la Agenda 2030 y se sienta mal. Se sienta mal por no haberse dado cuenta antes o por votar a partidos que celebran o que están de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenibles y con la Agenda 2030. Que no se sientan mal, porque cuando al principio del programa decía José Javier Esparza, estamos ante un gran mecanismo de ingeniería social, es exactamente eso. Dice, si alguien ha procurado engañarnos a todos, y lo han hecho muy, muy bien. Entonces, no pasa nada por darte cuenta ahora, por reaccionar ahora, por ver todo lo que hemos dicho en este programa, por ver todo cuál es el futuro y decir, vale, se acabó. O sea, no pasa nada, todos hemos sido engañados. Esa es la conclusión. Vale, yo quiero dirigirme especialmente a la gente que le parece estupendamente todo lo que quiere hacer la Agenda 2030. Lo que quiero comentarles sencillamente es, hay que estar contra la Agenda 2030 aunque te encante todo lo que tal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo que significa es que dejas de tener poder, sin más. Es decir, no tienes ningún control si estás apostando por algo que está a muchos kilómetros de ti, de tus intereses, de tus circunstancias concretas. Es absolutamente disparatado y es un disparo que se puede hacer una vez. Y ya, cuando has perdido el control de la palanca política, se acabó, no lo vas a recuperar. Es para siempre. Y pueden hacer lo contrario de lo que te gusta y ya no podrás hacer nada. Yo añadiría que la Asamblea de Naciones Unidas no es un parlamento. Sus resoluciones no son ley. Y quiero insistir en que no tienen ninguna obligatoriedad para los Estados. Es decir, si nuestro presidente del gobierno y este gobierno se empeñan en hacer leyes en base a la Agenda 2030, es su elección como ideología, pero no como imperativo de Naciones Unidas. Ningún gobierno tiene la obligación de seguir la Agenda 2030. Es decir, que todo aquel que se apunta y todo aquel que hace leyes de esto es porque quiere realmente seguir ese camino, pero no porque esté obligado. Con lo cual, los partidos que lo sigan significa que lo hacen voluntariamente, pero no porque España esté ligada a la Agenda 2030.
te puedes quedar fuera de la Agenda 2030 y puedes ir contra ella y puedes ser un partido político, y es el caso por lo que estoy oyendo últimamente de Vox. El que está fuera de la... Fuera de lo que es el mainstream del Parlamento español, en el que todo el mundo es globalista de principio. Todo el mundo se ha puesto el pin. Don Marcelo. Mira, yo en clase a los alumnos les digo lo siguiente, ¿no? Uno puede no entender nada, estar completamente confundido. Es natural, porque nos bombardean en un sistema mediático que controlan ellos. Y le digo a los alumnos, usted no se preocupe, usted se levanta a la mañana y se pregunta, ¿qué opinan los buitres del mundo sobre tal tema? Si los buitres del mundo, si los tiburones del mundo, como Soros, dicen que algo está bien, usted tiene que saber que eso está mal. Y no se va a equivocar nunca. Si Soros dice que el aborto está bien, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Usted tiene que estar en contra. Si dice que está en contra de algo, usted tiene que estar a favor. Y no nos vamos a equivocar nunca. Uno puede no saber nada, puede estar absolutamente confundido, sobre todo los jóvenes, pero si se preguntan qué quieren los buitres del mundo, pónganse en la vereda del frente de lo que quieren los buitres del mundo y seguramente acertarán en sus decisiones. Pues hasta aquí hemos llegado, porque se nos acaba el tiempo, porque es todavía para hablar y seguiremos hablando. En fin, lo que hemos querido hacer hoy aquí, en esta edición del Gato al Agua, ha sido explicar esto, qué es lo que los poderosos del mundo quieren hacer con nosotros, sin contar más que, en su caso, nuestra anuencia, pero desde luego no nuestro voto. Y oiga, se trata de ser ciudadano, se trata de ser soberano, se trata de poder decidir lo que queremos ser y que no sean otros quienes nos lo impongan, por más que se envuelvan en ese anillo que pretende gobernarnos a todos. Que pasen un fin de semana, el lunes más gato.